Experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Arriba el día, arriba el día. Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Se alcanza la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mi sueño y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte de esta queja?
cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa. Si hay alguien que supo leer el ADN de los argentinos, alguien que supo leer el ADN de los argentinos mucho antes que cualquier sociólogo, fue un porteño flaquito, de aspecto frágil y mirada melancólica, que nacía un día como hoy. Hablamos del 27 de marzo de 1901, la fecha en que llegaba al mundo Enrique Santos Discépolo, a quien la historia bautizó cariñosamente como Discepolín. Un dato brutal sobre su obra maestra es que escribió el tango Cambalache en el año 1934, hace casi un siglo. Sin embargo, cuando escuchás la letra hoy, parece que la hubiera compuesto ayer mismo, mirando las noticias. Por esa capacidad de radiografiar la sociedad, se ganó el apodo de el filósofo del tango. Pero Discépolo no solamente hacía llorar a los bandoneones, era un todoterreno total. También dirigió películas, actuó en cine y escribió obras de teatro que fueron un éxito rotundo. Y aunque es verdad que a veces el mundo sigue siendo un cambalache problemático y febril, nosotros elegimos ponerle la mejor actitud a esta mañana. Por eso te invitamos a acomodate, prepárate el mate, que ya arranca arriba el día en la 100.9. Mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni escalafón, los inmorales los han igualado, si unos viva la impostura y otros van en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bar, cara duro, polizón. Qué falta de respeto que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta Vicky, va Don Bosco y la Miñón, Carnera y Napoleón, Don Chicho y San Martín, igual que la vida irrespetuosa. Los de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, besoran la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No piense mal, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo al que labora, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que cura, o está fuera de la ley. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todo malo sea. Buen día, queridos oyentes. ¿Cómo interrumpir esta canción? Pensemos, estamos en 2026, ya un cuarto de siglo del 21, y no solo cambio de siglo, hemos tenido cambio de milenio también en este lado del mundo. Y Cambalache, siglo XX, nos sigue representando tal como decía Rodri Arredondo. Y acá estábamos conversando acerca de, en verdad, Héctor Nica Mancilla dice, a mí me encanta la versión de Julio Sosa. Coincidimos ahí con Rodri Arredondo. Buen día, camaradas. Buen día. Los saludo al unísono. ¿Cómo andan? Todo bien, acá andamos, Leandro. Buen día para Rodri Redondo, el Rodri Poloni ahí poniéndonos al aire. Juli Quirós, nuestro móvil. El señor Brian de las Mercedes Álvarez, más conocido como el comandante. Saludos a Lorearo de temprano, que está en Guirredes esa, trabajando, para que vos conozcas de primera instancia todo lo que se publica.
Mi amigo el Pitbull Villanueva, casi días que no sé de él. Debe estar ahí en la web. En o la entra redacción. más tarde. Sí. Y de hecho ayer también, turno tarde, hubo mucho trabajo También. de notas políticas por lo que Exacto. pasó en la Cámara de Diputados. Sí. Y Tony me iba pasando notas, así que a la tarde estaba en la web también. Fer Tornú, que también está en la redacción. La señorita María Oviedo, ahí en Departamento de Ventas, que la vimos de temprano. Y Sandro Díaz, nuestro productor. Sandro Skeletor, es Selector. Ese es Selector, claro, que nosotros decíamos Skeletor. ¿Cómo andas, Rodríguez Redondo? Buen día. Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, temazo. Sí. Es una pena pisar esa letra. Digo pisar, viste, en términos radiofónicos, pisar es cuando interrumpís el aire e interrumpís una canción. Y dijimos, no, que suene hasta el final de lo que tiene para decirnos siglo XX Cambalache en una efeméride musical. ¿Me parece a mí o el clima está mejor que ayer? El clima está mejor que ayer y de hecho hoy vamos a tener mucho mejor temperatura. La máxima para hoy pronosticada es de 18 grados, mínima de 9. En este momento hay 11 grados, ya te habrás dado cuenta. Y el hecho de que no haya viento es muy importante, ¿no? Porque con 11 grados a esta hora de la mañana uno generalmente está acostumbrado, si el cielo está cerrado como ahora, nublado, completamente cubierto, bueno, que lo normal sería que haga frío, pero como no hay tanto viento, prácticamente nada, y así va a estar el resto del día, hablamos de vientos de 20 kilómetros por hora, que es una brisita. Vamos a tener un día lindo. La temperatura máxima va a ser cerca de las 4 o 5 de la tarde cuando lleguemos a los 18 grados. La mínima de 9 grados ya la pasamos a la mañana. Y esto es ni más ni menos que la antesala de un fin de semana con temperaturas más altas, aunque con pronósticos de viento. Después te vamos a contar cómo es el extendido para la capital de la provincia de Santa Cruz. Decíamos que hay cosas, hay noticias, hay hechos que ocurren que parecen un déjà vu. ¿Viste la sensación de decir esto ya lo vivimos? Pero esto ya nos pasó. Esto a mí ya me pasó. El programa de ayer, en términos de la cobertura de lo que sucede en la vida política institucional, tenía que ver con una sesión en Cámara de Diputados que terminó siendo levantada por el vicegobernador porque decía que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad por la agresividad y violencia que había afuera de la Cámara de Frente Sindical, aunque con una resolución que resolución quiero decir algo que se firmó y se llama así, no tiene fuerza de ley, sino proyecto de resolución que se sancionó. Y claro, vos decís, ¿por qué déjà vu? Porque se parece a 2 jueves atrás, con sus propios elementos, condimentos que ya vamos a estar comentando. Pero el otro déjà vu es que ayer abrimos el programa diciendo que había aumento de nafta, ¿se acuerdan? Y era el aumento número 11 en el mes. Bueno, ayer aumentó la nafta 2 veces en el día. Ayer aumentó la nafta 2 veces en el día. Juli Quirós abrió Buenos Días Malvinas ayer a las 7 pasaditas de la mañana y 8 de la mañana ya estaba la nota subida en nuestra web del aumento desde el aumento de las 0 horas de ayer, de jueves. Bueno, en el transcurso del día volvió a subir la nafta. Y de hecho la nafta super, lo comentaba Juli esta mañana, subió 3 veces ayer. La nafta super en YPF. ¿Y saben qué veo, chicos? Y con esto abro la agenda periodística. Es título de tapa del diario La Nación. El asunto del aumento de nafta, porque hemos perdido la cuenta. Hasta ayer a la mañana eran 11 aumentos, de modo que son 12 con el de la tarde, y la nafta super que subió 3 veces son 13. Entre 11 y 13, digámoslo así. Sí. Fíjense el título de tapa del diario La Nación. El aumento de las naftas ya acumula 19% en 3 semanas e impactará en la inflación. Según economistas, el índice de precios de marzo se sumarían al índice de precios de marzo se le sumarían de 0,4 a 0,6 puntos. Claro, la inflación mide un montón de cosas, está discutido el criterio con el que se mide la inflación y demás, pero en la propia medición oficial se espera que impacte en un alza inflacionaria. Ustedes saben que el diario La Nación es uno de los diarios que permiten leer buena parte del desarrollo de la nota en la tapa, ¿no? Y luego se amplía mucho más al interior. Estos 2 párrafos son interesantes, insisto, es el título 1 de lo que nosotros venimos registrando en Gallegos a diario. Aumento de las naftas acumula 19% en 3 semanas y dice que en estas últimas semanas las naftas y el gasoil acumularon esta suma según un seguimiento que ha hecho el diario porteño. El precio del litro de nafta super, esto estamos hablando siempre de Ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Se ubica por encima de los 2.000 pesos en algunas estaciones de servicio, donde los precios son más bajos que el resto del país por la mayor competencia y una menor carga impositiva. Según economistas, las subas podrían impactar
entre un 0,4 y un 0,6 en el índice de precios al consumidor de este mes, tanto por el efecto directo como por las consecuencias indirectas, que se traducen en el encarecimiento de otros bienes por el costo del transporte. Parte de las alzas de este mes se van a reflejar en la inflación de abril. El barril de petróleo volvió a ubicarse ayer por arriba de los $100, un valor que supera el 67% de un incremento del 67% del barril de crudo desde inicios de año. Las alzas son impulsadas por el conflicto de Medio Oriente. Esto resume el diario porteño La Nación en su título principal, con bastante desarrollo y visibilidad, y es lo que nosotros venimos registrando a diario. Ayer en Río Gallegos subió la nafta 2 y hasta 3 veces si contamos la super. Pero hay una noticia vinculada a los combustibles que, si bien hoy se conoció en la mañana, ha pasado desapercibido por ahora. Para amortiguar la suba del petróleo, el gobierno habilitó que las destilerías o las refinerías, las terminales, las empresas que operan las 4 o 5 refinerías o destilerías que hay en el país, puedan habilitar o agregarle mayor contenido de bioetanol a las naftas. Esta medida permite elevar la proporción de biocombustible líquido de hasta el 15%. El gobierno nacional habilitó a las empresas refinadoras a elevar la proporción de el agregado de bioetanol en las naftas de hasta 15%, esto para una forma de atenuar el impacto del precio del petróleo. Para permitir este aumento se ajustó el límite del máximo de oxígeno permitido en los combustibles líquidos, elevándolo también a un 5,6%, de acuerdo a lo que dicen técnicos oficiales que trabajan en esto. Este cambio mejora la eficiencia de la combustión, o sea, hace mejor el combustible y reduce la emisión de monóxido, ¿no?, de carbono. Esto hoy ha sido confirmado rubricado por la Secretaría de Energía de la Nación y bueno, tiende de alguna manera a amortiguar el alza del petróleo y la incidencia en el surtidor, ¿no? El agregado de hasta un 15% de bioetanol. ¿Esto tiene efecto inmediato, Nica? Debe tener efecto. No, está publicado ya. Claro. Pero el bioetanol es el resultante o es el refinado de las cosechas, de los distintos granos, el desecho que queda de las cosechas. Sí. Se da sobre todo en la pampa húmeda, ¿no? La región compuesta por norte de provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y Santa Fe, donde hay algunas plantas que procesan el bioetanol, ¿no? Bien, está bueno para complementar este asunto de las naftas, que nosotros lo venimos diciendo a diario, pero por simple experiencia de ser argentinos, digamos, y de vivir al sur, es decir, esto se va a ir a la inflación. Semejante aumento en las naftas a lo largo del mes se verá la inflación, y bueno, en este caso hay ya proyecciones económicas en la ciudad de Buenos Aires, que es donde sabemos que con sus miradas, digamos, pero se atienden estas cuestiones de cómo va impactando, cómo impactan en la economía doméstica, industrial y comercial las cuestiones vinculadas al aumento de costos. En este caso, ni más ni menos que el aumento de los combustibles. Siendo las 9 de la mañana 59 minutos, les contamos a nuestros oyentes que si nuestra hoja de ruta, si podemos cumplir con nuestra hoja de ruta, y en este caso también depende de los entrevistados, tenemos para hoy una charla mano a mano sobre lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Y la charla será con un protagonista. Y tenemos también un segmento de audios. Ayer nuestro móvil con Juli Quirós en la calle a través de Facebook, pero nosotros tomando el audio hasta las 12:30 del mediodía, fuimos cubriendo lo que pasaba en la Cámara de Diputados. Pero todo se extendió hasta las 3:30 de la tarde. De modo que vamos a hacer una cronología, como lo hicimos 15 días atrás, de los puntos más destacados. Pero, a ver, ¿qué es lo importante acá? Leer la resolución. ¿Qué se resolvió ayer? ¿Cómo reaccionaron los gremios y cómo reaccionó el gobierno? En una semana, o mejor dicho, en un día, que fue de veras difícil y de veras muy, muy tenso. Pero para eso hay tiempo, porque además necesita tiempo de desarrollo que lo vamos a ir comentando nosotros. Aquí nos apuntan, Rodri, y vamos abriendo el aire, algo que tiene que ver con una carta de una mamá. Sí, a ver, ¿se acuerdan ustedes de séptimo grado, cuando terminaron el colegio, la primaria, el último año? ¿Más o menos tienen un recuerdo de eso, de esa etapa de su vida?
Absolutamente. Recuerdo llorar como un marrano en la planta estable del Lago Roca cuando en la última noche de nuestro viaje de egresados, el profe nos reunió a todos diciéndonos, muchachos, son los últimos días en que ustedes están juntos. Bueno, evidentemente te ha marcado, ¿no? O sea, si lo tenés ese recuerdo tan presente y tan vívido, es porque evidentemente ha sido una etapa importante de tu vida. Séptimo grado es el final del ciclo de una etapa, inclusive diría yo, me atrevo a decir, no es mi campo obviamente, ¿no? Pero digo, de la niñez, de un paso a la preadolescencia, que es un momento de la vida único para los chicos, ¿no? O sea, es un salto de madurez enorme. Rodri, acá hubo muchos años polimodal. Es decir, cierto, que no pasabas directamente al secundario, sino que iba, en vez de séptimo, iba hasta noveno. Y después hacías primero, segundo y tercero. Que eso fue una quincena de años, un poquito menos tal vez. Mediados de los 90 hasta mediados de los 2000. 2010 por ahí. Sí, un experimento que en realidad fallido. Yo creo que igual no era tan abrupto el cambio de pasar de la primaria a la secundaria, donde ya tienen otra edad, otro tamaño, otras costumbres. Los pibes, vos venís como muy aniñado de séptimo y pasás a la secundaria. La cantidad de materias. Como había EGB3. Le decían, uno antes decía o asignaturas, ¿no? Claro. Pasaba de tener 6, 7 en la primaria. Exacto. A tener 12, 15. Bueno, pero ahí tenías el intermedio que era EGB3, que tenía séptimo, octavo y noveno, que era como una transición hacia la secundaria. Lo hacía menos traumático, digamos. Esos experimentos fallidos que ha tenido la educación en Santa Cruz a lo largo de estos años son copias de experimentos o de sistemas educativos. En este caso ese polimodal estaba copiado de España. Mirá vos lo que ha pasado. Claro, no es nueva la crisis en la educación en Santa Cruz, chicos. Hay que mirar, como dijo Juli, el polimodal, el EGB3, sí, la ley federal de los 90. EGB2. Chicos, igual una cosa importante, perdón, vuelvo para atrás. Después si quieren hablamos del tema. No va por el sistema educativo, no estoy hablando del sistema educativo. Claro, no es el EGB3, lo que vamos a comentar. Claro, no tiene que ver con eso, si funcionó o no funcionó. Estamos hablando de la etapa de lo emocional, de lo que significa pasar de séptimo grado a primer año. ¿Bien? Sí. Yo creo que la gran mayoría, salvando esa etapa de tiempo que dice Juli, que hubo un tiempo en la Argentina en la que los chicos cursaban el polimodal y prácticamente no se sentía ese cambio entre séptimo y primero, salvo esa etapa de la Argentina que seguramente una buena cantidad de nuestros oyentes han vivido, pero la gran mayoría yo diría que, estoy seguro, fueron a séptimo grado. Claro. Y pasaron a primer año, que son de nuestra audiencia, el 99% de nuestra audiencia hizo de séptimo a primero. Claro, bueno, los que vivimos esa etapa, digamos, sabemos que es el final de una etapa generalmente, de una etapa de muchos años, que empieza en primer grado, con los chiquitos, ya desde muy chiquitos, compartiendo cumpleaños, desde primer grado, compartiendo el colegio, los actos escolares, los padres se conocen. Bueno, ¿por dónde viene la mano? Acá la historia viene por ese lado, viene por el lado de la historia de una mamá de acá, de un colegio de Río Gallegos, que manda una carta abierta contando que a su hija, el último año del colegio, es decir, pasó de sexto a séptimo grado, con la expectativa que tenía de esta cosa del final del curso, del busito de egresados tal vez, de algún viajecito, de alguna reunión, de lo que sea, digamos, lo que significa terminar o concluir un año de séptimo grado, deciden por una cuestión organizativa, por una cuestión administrativa, por una cuestión burocrática, llamarlo como quieras, separar a los chicos de los cursos. Es decir, sexto grado, en vez de pasar completo a séptimo grado y compartir el último año del colegio, lo dividen en varios cursos y los separan a los chicos. Claro, mezclaron los alumnos entre cursos. Exactamente. Y bueno, la carta va por ese lado. La madre lo que dice es una carta como en reclamo justamente a las consecuencias, porque lo que entiende la madre es que esta es una etapa que no se va a volver a repetir y sin previo aviso los separan en el último año de séptimo grado. Y ahora, como que les adelantaron lo que uno vive en el secundario, ¿no? En séptimo grado, que encima es un año súper importante. Después les voy a leer justamente eso. Bueno, vos decías recién séptimo grado. Vos, Nica, te acordás, imagino yo, tu séptimo grado también. O sea, ¿compartiste toda la primaria con los mismos compañeros? No, ha ido alternando. Se daba el caso de que eso se iba alternando. Por ejemplo, pasabas de 3 divisiones a sexto y séptimo a tener 2 divisiones. Sí. Se iba comprimiendo. Después, te hablo de experiencia personal, en el secundario hacer una sola división. Los juntaban a todos. Pero ahora se da una particularidad en algunos colegios, que los chicos ya no, los que comenzaron
primer grado de primaria, Sí. en el segundo grado los cambian. En el tercer grado los vuelven a cambiar, en el cuarto grado los vuelven a cambiar. Nunca están, o quizás volverán 2 o 3 compañeros a coincidir en un año. Los van mezclando, ¿viste? En este caso, el reclamo, Sí. A ver, la Pero carta de la mamá tiene tono de reclamo, ¿no? O sea, precisamente cuestionando, cuestionando que se mezcla a los chicos en séptimo grado. Claro, lo que dicen ese es, es el se prioriza. punto de la carta. Después la vamos a ver punto a punto porque no solamente acá les Hay traje el un problema. matiz más Ese es el sentimental, problema. me Es más, parece. sí, no sé si tan sentimental, en realidad es justamente esa es la dicotomía o la discusión de esto, que lo vamos a tratar después en un ratito, ahora es solamente para adelantarlo nomás, y el problema, pero digo, el tema no pasa solamente por lo sentimental, sino justamente por qué ponen por encima a la hora de decidir separar un séptimo grado, si se piensa en lo organizativo por encima de lo que los chicos sienten que tienen que compartir ese último Mirá. año, digamos, ¿no? Que es un año especial en la vida de cualquier chico. Sí, esto no sé si se repetirán esas experiencias, pero yo de esta que te estoy contando pasa todos los años. Los chicos los mezclan, los van mezclando en un colegio privado igual. Hiciste primero A, después te tocó segundo B, pero ya no tenés los mismos compañeros. Capaz que coincide 1 y 2 compañeros. En el año siguiente, digamos. Sí, sí. Bueno, pero los primeros años de la primaria decís, no. Sí, De la sí. primaria. Sí, bueno, eso suele pasar, pero generalmente se afianzan los grupos. Suele Ya pasar llegado ahora. séptimo grado. Ahora, Claro, antes sí. no pasaba, Sí, lo cual está Por ahí bueno. terminabas vos con tu mismo compañero que partiste primer grado, Pero está bueno tener como ya conocerte. Cuando ¿no les pasa a ustedes que por ahí ahora que estamos más grandes decís, che, me cruzo con alguien y decís, che, este lo conozco desde la primaria? Claro, Compartimos sí. muchos años. Es lindo, ¿no? Saber que tuviste un compinche Totalmente. de tan Sí. chiquito. Bueno, eso para estos chicos no va a pasar. En un ratito vamos a leer la carta Dale. abierta de esta mamá que nos acaba de mandar Juli Quirós recién, hace un ratito fuera del aire. Una carta que es súper emotiva. Presten atención, paren la oreja, porque además queremos saber si esto pasó o no pasó en otros colegios de Santa Cruz. ¿Qué, un colegio público o un Dos- colegio privado? Lo comento. Esto lo tenemos desde antes de ayer y ahora Juli nos lo recuerda. Por eso digo 2 o 3 cosas de contexto para ubicar. A ver, la carta que vamos a leer es una mamá en tono de reclamo. Sí. Lo que nos comentaban de producción antes de ayer es que es la escuela 55. Ah, un colegio público. Y lo que nos apunta Juli recién es que la mamá es oyente. Nosotros ayer tuvimos un programa de locos. Entonces nos quedaron temas fuera de agenda. La mamá es oyente, por supuesto tiene la expectativa de que su carta se difunda y al mismo tiempo es anónima. Es decir, es una mamá. No dice mamá de fulanito, fulanita de tal grado de la escuela 55. Sí nos contaron que era esa escuela anteayer cuando nos llegó a través de producción. Es esto, ¿no? Bueno, esto no sé qué nos apunta hoy tenemos un programa más tranquilo, no nos recordé como si fue un programa de mucha tensión, que es el minuto que nos han diputados. Bueno, hoy vas a leer la carta y luego reflexionar por posición. Total, quédense ahí, que primero vamos a hablar de esta mamá, en un momento vamos a analizar este pedido que llega desde lo más profundo de lo que se vive dentro de una aula, y hoy la pregunta es burocracia versus bienestar emocional. Esa sería la discusión o el debate que genera con esta carta que está además muy difícil. Digamos eso, no le queremos seguir un pequeño hoy segundo día de Hay paro, así es. Hay paro docente, jueves y viernes, tiene que ver con el pedir la de salarial, es el fondo de toda la atención que hay, como en cada diputado. No viene bien, es que lo decís, Héctor, decirlo en una línea. ADOSAC para esta semana votó paro jueves y viernes, judiciales de la provincia, miércoles, jueves y viernes, ATE, que esto, ATE impacta no solo en escuelas, porque hay personal administrativo de Mastranza, que es de ATE, por ejemplo, afiliados a ATE, sino también en el grueso de la administración pública, ¿cierto? ATE votó paro jueves y viernes, ATSA, antes de ayer, por un paro, los viales de provincia, y la provincia también, y el SUAN, Sindicato de Empleados Municipales, no va al paro, sino que ayer adhirió a la marcha y de hecho estuvieron allí presentes. Ayer también fue jornada de huevos, como pasó hace 2 semanas atrás, de huevos y vidrios rotos, que es lo que llevó al vicegobernador Leguizamón a decir que luego de leída una resolución que en principio cumplió la expectativa de los gremios, ya vamos a detallar eso, bueno, la sesión fue levantada a 3:15 de la tarde. Pero entonces viene bien para repasar quiénes están de paro hoy, porque esto, bueno, en las clases se siente de manera inmediata, ¿cierto? Pero después te puede pasar que vas a hacer algún trámite y justo es un sector donde hay afiliados a ATE de paro y tu trámite está demorado, se suspende, tenés que volver en otro momento, etcétera, ¿cierto? Estos son todos los sectores que acabo de resumir que están de paro en el día de la fecha. Entonces, hoy más tranquilos, en un rato leemos la carta de la mamá que nos llegó a través de producción y bueno, ahora nos supimos por Juli este detalle que la mamá es oyente de la radio, de modo que seguramente está muy atenta. Hablando de un día más tranquilo que nos va a permitir desarrollar algunos otros temas. Ayer les adelanté un informe de la Federación Económica de Santa Cruz que desde el año pasado contrató a una empresa
una consultora. Una medidora, digamos. Claro, que hace relevamiento de la actividad comercial en Santa Cruz. Vieron que cuando nosotros hablamos de la situación del comercio, muchas veces hablamos de la CAME, Sí. que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y muchas veces son relevamientos nacionales. Lo que tiene de interesante el relevamiento de la Federación Económica es que es un relevamiento autóctono, es santacruceño. La FESC a su vez nuclea a las cámaras de comercio de aquí de Santa Cruz, y ayer adelantamos que han dado a conocer los números de la economía de los comercios. Sabemos que el fondo, la noticia... Sí, no es buena. Claro, y la noticia es que hay una caída generalizada, ¿no? Hay una caída generalizada del comercio en Santa Cruz y en Río Gallegos. De eso venimos hablando hace un montón, por eso a fines de febrero se sancionó la ley de emergencia comercial en la Cámara de Diputados. Hoy vamos a compartir un audio de Guillermo Polque, el titular de la Federación Económica de Santa Cruz, que llama la atención sobre una cosa que está ocurriendo con la ley al menos. Es un país africano. Gracias. Está ubicado sobre la costa del Atlántico. Si no me falla la memoria visual del mapa de África, que tiene como 70, 80 países el continente africano, si no me equivoco, tiene más capaz. Está ubicado sobre el Atlántico y muy cerquita de, o arriba o abajo de Senegal, toda esa zona de influencia. Para que sepamos algo de Mauritania, su fútbol tiene como tienen esos países, como tiene Senegal, como tiene, qué sé yo, Camerún, Nigeria. Está dividido entre que el fútbol, en algunos casos lo trajeron los ingleses, los piratas o los marinos ingleses, y en otros casos lo trajeron los colonos franceses o los sacerdotes franceses, si lo querés adornar un poco más. Claro. No sé, está ubicado, debe estar debajo del ranking 100. Mauritania no. Sí, es Mauritania. Mauritania. Sí. Juegan a las 20:15 en la Bombonera. ¿Van a ver, chicos, Sí, lo voy a ver. Mauritania en la cancha de Boca? Sí. ¿Toca algo tu corazón eso, Rodri, que sea en la Bombonera? No. No, para nada. Los dos últimos partidos. Los dos últimos Aparte contra partidos. Mauritania no me... Claro, después es contra Zambia. Sí, contra el martes. Zambia. Argentina-Zambia. Que es otro país africano, Zambia, Claro, que está ubicado en el corazón de África. en el corazón de África. Zambia, ¿no? No puede ser... Son dos países, no son dos potencias futboleras, ¿no? Para nada. Del continente. Ni No, del ¿son mundo. de tercera o de cuarta? Digo en jerarquía, no de cuarta despectivamente. Si vos me decís, Es un argentino A, un argentino B, con todo respeto por el argentino A y el argentino B. Y Pero un digo, estamos argen- hablando de selecciones. es un argentino B en el contexto de África, Mm. de selecciones africanas. Claro, que tiene algunos Tenés los equipos, top claro. que son Egipto, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, y tenés los B que son Sudáfrica, bueno, Marruecos está ahí también en Que viene top, haciendo buenos mundiales. que viene haciendo buenos O mundiales. sea que los muchachos de Mauritania están más abajo. Sí, no sé, le salió un viaje. Tienen técnico español Mira. que lo conoce a Scaloni. Y no sé, le salió un viaje. Es como un viaje de egresados. Claro, van a jugar contra Messi, contra la selección Sí. argentina. Bueno, Tienen algunos jugadores en Europa, en liga, en segunda división inglesa, Claro. segunda división francesa. entonces Scaloni va a poder probar jugadores tranquilos Sí. y la selección se va a poder despedir. Ujú. Son los últimos partidos en Argentina antes del Mundial. Complicado, ¿Cierto? no juega De Paul, ninguno de los dos partidos, ni el de hoy contra Mauritania, ni el de contra Zambia. ¿Se lesionó? ¿Qué pasó? Tenía una pequeña molestia, se lesionó otro jugador en los ligamentos. Ajá. Otro jugador, me va a salir un nombre, un joven citado.
Y será mucho ensayo, habrá 10 cambios, ponele. Claro. Jugará Messi, buscará pasar el gol 902, 903. Claro, ya pasó los 900 la semana pasada. Sí. Bien. Una cosa no para desarrollar ahora, pero vos estuviste viendo el partido de Bolivia, sí, que ayer le ganó a Surinam. Pero también estuviste viendo Jamaica Nueva Caledonia. Vi el primer tiempo y me fui a dormir. Claro, el partido te durmió. Jamaica Nueva Caledonia. ¿Muy malo? Sí. Bueno, después nos contás de eso, que curiosamente tiene algo de exótico, pero son equipos que van a ir al Mundial, ¿no? De repechaje europeo. Claro, son los eso repechajes. Claro, otro nivel. Jamaica, Nueva Caledonia y Bolivia, Surinam, se juega en territorio mexicano. Ya Bolivia pasó a jugar la otra instancia. Claro, pasó a la final. Sí, donde se va a enfrentar a Irak. Y Jamaica se va a enfrentar a la República Democrática del Congo, la ex Zaire en los 70. Todo eso nos va a contar Nica hoy, que tiene algo de exótico, digo, porque no son países de primera en el fútbol mundial, y algunos de ellos van a ir al mundial efectivamente. Es cierto que Héctor Nica Mancilla nos ha saludado a todos, pero comandante, a usted que no lo tuteo a esta hora de la mañana, buen día. ¿Cómo anda usted? Son las 10 y 17 minutos. Hola. En los controles está raro el saludo. Brian Álvarez, lo habíamos saludado antes, pero sirve de excusa para decir, Rodri Poloni detrás de cámara, que estamos en YouTube. Estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. Che, hay muchísimas madres de compañeras, madres de chicos, de chicas y chicos de ese séptimo grado que están mirando en este momento. De la Escuela 55. De la Escuela 55, que recién contábamos que por una decisión burocrática a los chicos de sexto grado que acaban de pasar a séptimo los separaron de curso y están todos separados y no van a poder tener su último año de primario como uno supone que es ese último año, que es un año muy importante en la vida de todos los chicos. ¿Decisión de las autoridades del establecimiento o vino alguna circular, como le dicen, en un ratito, de educación? En un ratito vamos a desarrollar un ratito toda la información, además de leer la carta, obviamente, y los mensajes que hay en este momento. Están mandando mensajes madres, familiares. Que están atentos. Que están atentos a lo que estamos contando, a esto que pasó en la Escuela 55, que nos acabas de confirmar, ¿no? 55. Sí, antes de ayer, sí. en nuestro productor, Sandro Díaz, nos apuntaba que era la Escuela 55. ¿Sabés qué? Veo que en YouTube hay mensajes. Por eso te digo, hace un ratito vamos con los mensajitos de YouTube en un rato cuando avancemos con el tema, ¿te parece? Y acá también me están mandando mensajes en Brian al 51 60 51. Nuestro WhatsApp, lo decimos por primera vez en el programa de hoy, es el 51 60 51. El momento argentino. ¿A qué le suena el momento argentino? ¿Qué es el argentino? Darse el lujito, ese lujito que nos damos en época de crisis, cuando no hay un mango, que decís, che, bueno, tengo 2 mangos con 50, me sobran unos manguitos, me voy a dar un lujo, me voy a dar un placer esta semanita. Para ganarte la picada y la birra de hoy, lo que te pedimos, picada de sabores argentinos, y la cerveza de Cerveza Emperador. Cerveza Emperador, más fría que tu ex, más fiel que tus amigos. Bueno, ¿te querés ganar la picada y la birra? ¿Querés tener el plan del fin de semana para vos? Nos tenés que contar cuál fue ese momento argentino de tu semana donde te sentiste un duque o esa argentineada fina que hiciste para darte un lujo gastando poquito. Queremos saber cuál es tu lujo de crisis. Ese gasto que por ahí para el FMI es una pavada, pero para vos es como ir a un spa. Bueno, ¿compraste el detergente que sí hace espuma? Contanos. ¿Te compraste las galletitas que tienen relleno de verdad? Contanos. 1551 6051. Queremos saber tu momento argentino. Confesalo. Llévate la picada de sabores argentinos y de la cerveza Emperador si nos contás con un mensajito. Si es de vos, duplicás tus chances. 1551 6051. ¿Qué vale y qué no vale? Más o menos para tirar disparadores, ejemplos. Cuando vas al súper y en vez de comprar el desodorante de ambientes que huele a lavanda química, le compras algo como, no sé, brisa de los Alpes o caricias del cielo, algo por el estilo, y tirás un chorrito, ¿viste? Y te sentís como una mansión, ese que está un poquito más caro, bueno, es un momento argentino. ¿Vale un gustito general para el argentino? Porque, por ejemplo, me dio un par de gustitos, pero son muy simples en verdad. Pero comparativamente para mí fueron gustitos. Todo vale, es el lujo en crisis. Un café en una confitería, por ejemplo, y un almuerzo con amigos afuera, un almuerzo improvisado, ¿viste? Cuando
no es algo planificado. Sí. Fue de hecho el 24 de marzo, después del acto, decir, che, vamos a comer algo. Ese fue mi argentino. Si Es un lujazo, digamos. Sí, de Está hecho por encima rompió mi de- economía. O sea, me desestabilizó la economía mensual en 2 minutos. Bueno, el cafecito yo creo que entraría en momento argentino. No sé si el almuerzo, porque comer afuera ya es más un lujo que otra cosa. me Igual parece. fue un menú económico, pero fue una salida, digamos. Por Sí, eso sí. digo que en este contexto es un argentino. Por eso digo, puede ser así, en este momento es un argentino. Sí, sí, dependiendo de qué hayas pedido, básicamente. No, una cosa muy elemental. Este- Milanesa a la napolitana, que me encanta. Pero yo te hablo de las cosas simples de la vida. No sé, por ejemplo, como te decía, elegir ese desodorante de ambiente. Magistral, detergente magistral. Una vez lo rebajé con agua y un amigo me dijo, hermano, yo compro magistral precisamente porque es bueno, no hay que No hay rebajarlo que con rebajarlo. agua. Pero te dura O sea, cuando, 6 meses. cuando le el queda mag- ya poquito, Claro. cuando ya le No, queda no, pero es muy bueno, un Nica. culito, ahí sí le puede poner agua. Para Hay que que le tirarle. gane- Certifica, claro. No, perdón, estoy totalmente en contra. Para ganarle todos a la inflación, háganme caso, el magistral te dura 6 meses. Sí. Si lo cortás con agua porque es de veras muy bueno y concentrado. Absolutamente. Ese es un argentino, bueno, ahí es lo que hay. No sé si es argentino. Ahora estoy dudando. Perdón, me Sí. retracto. Tenías razón, Nica. Perdón, cambié de opinión. Que el cosito que queda, ahí sí, ¿viste? Pero vamos a lo que es. Para mí el que mejor limpia ese detergente. Es el mejor, Los desengrasante. otros- Son una porquería. Detergente nosotros. magistral, Fernet Branca, Sí. punto. Sí, Ya sí, está. sí, absolutamente. Mira, yo quizás el argentino. Y es caro, está muy caro, pero le encontrás por ahí la vuelta viendo en algún súper, en algún negocio de barrio, en alguna verdulería. A mí me gustan cosas caras, me gustan. Ahora no puedo tomar nada, pero ¿sabes qué? Me encontré una botellita de aceite de oliva, 10.000 pesos, tamaño bueno, y relación precio-calidad muy buena. Lo encontré en una verdulería. Venga para acá. Muy buena. Para ensalada, para cocinar, me da sensación que al lado no sé si No, por eso no, te era digo. una buena relación. Medio litro. No alcanzaba medio litro, 350 centímetros cúbicos, una cosa Está bien, así. está bien, está bien. Está Lo bien. vi en los supermercados, los que te quieren mucho, y los franceses. Sí. Chicos, no baja de 15. No, No, baja no. de 15 el chiquitito. Tenés. Yo estuve viendo esta semana hay algunos. El caso de la Anónima, por ejemplo, tiene 10 lucas, uno de 250. ¿Pero de oliva? De oliva, sí. O sea, no es extra virgen, aclaro por las dudas. Bueno, momentos argentinos. No. Ahí está, el aceite de oliva entonces en la Sí. verdulería. El cafecito y y ese ¿sabés almuerzo. qué? Que todavía lo mandé al freezer. ¿Qué cosa? ¿El café? No, café como mandar café al ¿Qué freezer. cosa? Para que dure más, ¿te imaginas? Me compré 3 bifes de chorizo. Ah, la miércoles, mirá vos. Y lo mandé a freezer. Porque en No algún des la momento dirección lo voy de tu a... casa. Claro. No es la dirección de tu Lo casa. voy a Nica. sacar y lo voy a Porque mandar a entre la el plancha. aceite de oliva y esos bifes de chorizo tenés un dineral ahí adentro. De modo que, por favor, no digamos tu dirección. Bueno, cuando vas a la fiambrería también otra cosa. Oh, ¿no? Vas a la fiambrería, una cosa, ¿viste? Uno siempre a la fiambrería compra lo que está al alcance de la mano. Ahora, de repente te querés comprar ese jamón bueno que está ahí arriba a la derecha que dice, Jamón crudo. ese lo quiero, pero ¿sale cuánto sale el kilo? ¿800.000 pesos? Bueno, vos le decís- 250.000 No pesos. sé cuánto. le decís, dame 100 gramos, le decís, ¿viste? Como para, y en ese tu momento refinado de la semana cuando comes esos 100 gramos de jamón crudo con el tenedor y con el cuchillo. Bueno, eso también suma. Acompañado de unas aceitunas negras. ¿Decidiste dar el salto y ya no comprás margarina y ahora comprás manteca? Contanos, 15.51, 60.51. El agua envasada también. Por ejemplo, cuando lavás la botella de vidrio y la usás como si Imitar fuese una botella de cristalería fina, la metés en la heladera, solo para que después cuando la apoyes en la mesa y te pones agua. ¿Haces eso o no? No, La reemplazás. Yo lo hago con la botella de algunas bebidas alcohólicas, las lavo y les pongo agua. Porque me gusta sentir frío, ¿viste? La botella de agua fría. Pasa que no tenemos más. Y bueno, es un poquito, de eso se trata, ¿no? El relax, el momento argentino 15.51, 60.51, 15.51, 60.51. Estás participando por la picada de sabores argentinos, Sí. picada para 2 personas, y también por la cerveza Emperador, los 2 litros de cervecita que van a ser tuyos. nos dice Miguel acá, jamón serrano con pan de campo medio tostadito, como piña, dice. Ese sería un argentino. Un argentino, sí, pero de alto nivel, de alto vuelo. Sí. Es oyente, ¿no? Claro, Sí. es oyente. No es del staff. Perdón, No. me perdí. Anotémoslo. ¿Necesitas papel? Porque Sí, por favor. sé que para las Pascuas
Bueno, regalo de Pascuas, tenés una hoja grande. Tengo porque una son lapicera, muchos sí. ¿Tenés? Sí. ¿Tienes una hojita? Ahora te doy porque veo que esta está toda rayada y me vas a cuestionar con razón en 2 minutos. Chicos, hoy, viernes 27 de marzo, entrada gratuita para mirar el partido a las 8:15, partido de la selección. Juega la selección. Hay karaoke libre también después del partido. ¿Sabes dónde? En Sabores Argentinos, amigo. En Avenida Kirchner 1496, esquina Corrientes. Hacé tu reserva llamando al 62 78 78. Vos lo dijiste recién, es un planazo. Sí. Argentina-Mauritania, partido que tenemos que ganar sí o sí. Y después Picadilly. para festejar, picadita, cerveza y karaoke. Ajá, bueno. En Sabores Argentinos. Está bien. La combinación perfecta. Así es. Que guarden una mesa. Presta atención. Elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En Río Gallegos, el deporte nos une y nos mueve. Miles de niños, niñas, jóvenes y adultos participan todos los días en ligas municipales, escuelas deportivas, colonias de verano e invierno y actividades en nuestros gimnasios municipales. Más espacios, más oportunidades y más encuentros que promueven la salud, el compañerismo y el desarrollo de nuestra comunidad. Seguimos acompañando a nuestros clubes, deportistas y vecinos para que el deporte siga creciendo en cada barrio. Tu capital activa, Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Zip Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En Zip, Spa y Salud apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. Zip, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buon Appetito, la vida a tu lado. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Piloñeta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. to the U.S. We
We rockin' this contagious, monkey business outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, fresh. 10 de la mañana, 36 minutos en todo el país, 12 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, la máxima para hoy 18 y la mínima de 9 en esta jornada de viernes, el último día de la semana, sí amigos, el último día de la semana que viene con buenas temperaturas, 18 la máxima, 9 la mínima, 12 grados de temperatura actual, es decir que es un viernes más que agradable, a pesar de que no ha salido el sol y de que al parecer no va a salir, por lo menos el día de hoy, según el pronóstico del tiempo. Igual, teniendo en cuenta que venimos de días fríos, de días de viento, un temporal, tuvimos alerta naranja esta semana, ¿no? Este posiblemente sea, hay que valorarlo, así nubladito como viene, ¿viste? Así cagado a palo como viene, bueno, hay que valorarlo este día porque parece que va a ser por lo menos el mejor día. Mañana, después te vamos a contar cómo va a estar el fin de semana un ratito, pero por lo pronto te podemos contar que hay 12 grados de temperatura y cielo nublado con prácticamente nada de viento en la capital de Santa Cruz. Lo habíamos dicho al principio del programa. Habíamos anticipado, nos había dicho Juli Quirós, hace unos días había mandado una carta, acá en la radio, una madre que es oyente de Radio Nuevo Día, que nos escucha, que es la mamá de una nena que acaba de pasar a 7º grado y que por una cuestión organizativa de la escuela 55 deciden separar a su hija y al resto de sus compañeros y dividirlos en diferentes cursos y de esa manera romper un poco la lógica con la que se suele armar los 7º grados, es decir, ese final del curso después de tantos años compartidos, compartirlo juntos, egresarse, digamos, esa forma de sellar, ¿no? Una amistad o ese compañerismo de tantos años se ve desplazada o se ha desplazado de esa forma, de esa manera, por esta decisión burocrática de separarlos, tal vez por una cuestión de necesidad que ya nos vamos a enterar bien de qué se trata. Esta madre mandó una carta y esta carta es la que vamos a leer ahora, justamente. Una carta abierta de una mamá de la Escuela 55 que dice así: hoy escribo desde un lugar muy simple, el de una mamá preocupada. Mi hija está en 7º grado, su último año de la primaria, y me cuesta explicar lo que significa eso para ellos, porque no es solo un año más, es el final de una etapa que empezó cuando eran chiquitos en 1er grado. Muchos de ellos crecieron juntos, aprendieron juntos, se acompañaron durante años y ahora, justo en este momento, los separan. Capaz, para un adulto es una decisión organizativa, pero yo veo otra cosa. Veo chicos que llegan a casa tristes, desorientados, que no entienden por qué ya no pueden sentarse con su compañero de siempre, con su amigo de toda la vida. Y me pregunto, ¿hacía falta? Porque no solo es lo emocional, también es lo que pasa dentro del aula. Cuando un grupo ya está armado, los chicos se animan más, participan más, confían, hay una forma de aprender que se construyó con el tiempo, y romper eso en el último año también puede afectar que les cueste concentrarse, que participen menos, que se sientan inseguros, que bajen su rendimiento, que empiecen a ir a la escuela con angustia. Sé que la secundaria va a ser un cambio grande, que van a tener que empezar de nuevo, conocer gente nueva, pero justamente por eso este último año debería ser distinto. Debería ser un cierre, no otro comienzo. Un cierre, no otro comienzo. Siento que necesitan terminar esta etapa con quienes la compartieron, poder despedirse bien, sentirse seguros para dar ese paso que viene. Y no escribo esto para pelear con nadie, de verdad. Solamente lo hago porque me duele ver a mi hija así y porque sé que no es la única. A veces, en las decisiones, se piensa en lo organizativo y se deja un poco de lado lo que los chicos sienten. Y ojalá podamos frenar un segundo y pensar en eso, porque al final, más allá de todo, son niños. Y este es su último año siendo niños dentro de la primaria. Y a ese momento, no vuelve. Firma una mamá, en este caso, de la Escuela 55.
mensajes en YouTube, Rodri, si querés ir comentando los que los ibas, lo decías antes de la tanda, que había muchas familias escuchando. Estimamos que, bueno, vamos a contarlo y nos lo publicamos. Los mensajes por la carta. Melanie dice: gracias por leer la carta. Acá una familia muy angustiada por esta situación. Escuchá este dato. Nos avisaron la noche anterior a comenzar el ciclo lectivo. O sea, la noche anterior de empezar las clases le dijeron: van a estar en diferentes cursos. Cambio de cursos. Claro, dice, está perfecto que los cambien todos los años. Ellos hicieron de primero a sexto y con varios papás nos organizamos desde el jardín a enviarlos a la misma escuela. Nos dice Mario Yarzo, dice: soy mamá de la misma escuela, de la misma escuela. La directora no nos dijo fundamentos lógicos, solo fue porque ella lo decidió, y bueno, y punto. Priscila dice: la verdad, muy triste la situación. Soy mamá de una de las nenas. Tomar una decisión sin pensar en los peques no está bueno. Al final, lo que debería ser un año de disfrute, por ser el año de egreso, termina afectando a los chicos y los dejas sin ganas de ir a la escuela. Mario Yarzo, es oyente nuestra, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y está en el mensaje de arriba de ella también, que leíste recién. Ella sigue participando en el chat de YouTube. Ella sigue participando. Ah, claro. Y también María agrega, dice: nuestros niños son los que están mal y el establecimiento no les importó. Priscila agrega: mi hija tenía compañeros con los que venía desde jardín de 3 añitos y que ahora los separen no es una decisión buena ni para ella ni para los demás compañeros. Los mensajes de las madres... Pero son 3 mamás en este caso. De los nenes que son compañeritos de esta mamá que escribió la carta abierta. La carta es anónima, ¿cierto? Es una mamá y bueno, lo respetamos como tal, pero porque se entiende ya la situación, ¿no? De producción nos apuntaron que es Escuela 55 y acá hay madres haciéndose eco, de modo que bueno, es una situación evidentemente que sucedió y bueno, la mamá por alguna razón quiere mantener el anonimato y está bien, digamos. A veces hay denuncias que si son anónimas sí o sí necesitan, quién es el denunciante, ¿no? Por el tenor de un hecho, supongamos un delito. En este caso hablamos de otra cosa, desde ese punto de vista más amable, entonces se puede comentar al aire como una carta anónima. Tengo más preguntas que respuestas, yo por mi parte, ¿no? Escuchando esto. Las mamás que están ahí, lo primero que interpreto, por lo que ellas dicen, es que dicen no hay una explicación lógica. Y creo que ese es el punto, que vale una explicación de las autoridades. Sí. Vos decías al paso antes, Rodri, de una decisión burocrática. Y en realidad lo tiene que decir la escuela. Probablemente es una decisión no burocrática. Es decir, uno se imagina burocracia, un número para acá, un número para allá, papeles. Y muy probablemente haya otro fundamento, que sea pedagógico, pero lo tiene que explicar la escuela. Claro, sí, a ver, el punto acá, no digo esto para cuestionarte a vos, Rodri, sino decir, perfecto, en realidad no sabemos la explicación. Claro. Y es lo que una de las mamás acá en el chat es lo que reclama. Dice, no nos dieron una explicación lógica. Y en verdad, claro, merecen una explicación. Es decir, vale una explicación que las autoridades digan por qué hicieron lo que hicieron. O sea, yo me acuerdo, anécdota personal nomás, esto, en tercer año de secundario, segundo, tercer año de secundario 25, ya por fines de los 90, nos pasó lo mismo. De hecho, veníamos de la primaria, escuela 15, escuela 19, los egresados íbamos a la escuela 25. Entonces teníamos compañeros desde primer grado y estábamos en tercero de secundario y seguíamos yendo juntos. Y nos cambiaron de curso. Y recuerdo con toda claridad que vos veías cómo habían quedado reconfigurados los cursos y había acomodos. Ahí no, decían que había sido un sorteo. Y vos mirá, sorteo. Acá hubo claro favoritismo para algunos grupos y otros no. Y que a un grupo no era separado y otro sí. Entonces, ¿dónde está el sorteo? Ahí no hay ningún sorteo. Sí, vos sabés que... Y se armó un lío tremendo y estaban hijos y entenados. Como dice el dicho, hijos y entenados. Están los acomodados, los chicos bien acomodados de un lado y los medio marginales que se la arreglen. Y se armó un despelote. Simple situación y sí recuerdo que nos impactó mucho a nosotros. Nos impactó dejar de ir con tu amigo toda la vida. Nos impactó un montón. Eso, bueno, y ahí había mucha denuncia de injusticia, como diciendo, esto que están haciendo es injusto. Pero el secundario... Cuento la anécdota simplemente para ilustrar, pero bueno, esto genera eso en uno cuando es chico, ¿no? Pero te pasó en tercer año. Tercero de secundario. Claro, una cosa es tercer año esto de es sexto a secundario, séptimo. O sea,
Y otra cosa es sexto a séptimo. Claro. Digamos, que vos decías por una cuestión pedagógica puede ser, bueno, sí, pero pedagógicamente merece una explicación. De hecho, Claro. el cuestionamiento es por el lado pedagógico también, va por ese lado. Es Estimo decir, que debe haber algo de Sí, eso, debe pero haber merece algo una de eso. explicación. Claro, merece una explicación. Las autoridades del colegio tendrían que haberlo explicado. Porque vos decís el lado pedagógico. Yo me acuerdo cuando pasé de séptimo grado a primer grado, me acordaba lo que decías vos. Hubo grupos que no se rompieron. Que lo que pasaron a primer año A eran los grupos que estaban conformados no los separaron. Y a todo el resto, los que estábamos en el B, que yo creo que, a mi entender, viéndola de distancia hoy, éramos los más distraídos, los que peores Claro. notas teníamos. Sí, sí. Éramos los de Claro, primero muchas B veces se y hace eso. primero A eran todos los Claro, que... alto rendimiento un curso, los chicos que les cuesta otro curso. Y muchas claro. veces es una decisión Y esas son pedagógica las con divisiones a veces. A siempre fue catalogado pues, lo mejorcito. Lo mejor, ¿no? B, intermedio. C y D, el rejunte o los más quilomberos, los más Sí, sí, conflictivos. Sí, por distintas razones, alumnos más Presidiarios. difíciles. Eso fue siempre, no sé si ahora se seguirá manteniendo. Viste que ahora te hablan pedagogo, no, esos tiempos han cambiado. Bueno, qué sé yo. Para mí no han cambiado esos tiempos. Te digo una cosa, mira, acá Melanie nos manda un mensajito, una madre que está, Sí. se engancharon con el debate, son madres de la escuela 55, como dijimos, chicos que pasaron de sexto a séptimo grado y fueron separados los cursos sin explicación previa, según denuncian las propias madres. Mira, una madre dice, fuimos a hablar a nivel primario, nos dijeron que la próxima semana nos llamaban para tener una reunión, seguimos esperando. Esto fue el 27 Claro. de febrero. Mari dice, mi familia somos todos exalumnos de este colegio, jamás nos pasó esto. Claro, o sea, no es una práctica habitual. Mira, me estaba olvidando un mensaje que mandó Brian de Elvio. Hola, buen día, chicos. Suele... bueno, en la transmisión de internet nos dice Rodri Poloni y de hecho dijo, lo digo bajito porque ya veo que se complica, pero parece que le encontró la vuelta, había un problema técnico, un problema ajeno a nosotros. Y le encontró la vuelta para que internet ande mejor. Así que la primera parte del mensaje de Elvio va por ahí, gracias. Y dice, no me agrada mezclar año a año a los alumnos. No colabora con la sociabilidad de los educandos. En mi caso, egresado de sexto grado y aún conservo la amistad con algunos de mis compañeritos. Claro. Dice entre comillas, él siendo ya adulto, ¿no? Claro. La opinión de Elvio al respecto. Y una cosa al paso, pero porque es un oyente que Juli le hizo un móvil la semana pasada y recibió algunas cosas lindas para él. ¿Vieron nuestro oyente que vende las tortillas en Entre Ríos y Mariano Moreno? Sí. Que tiene el puesto en la esquina. Bueno, está en YouTube el mensaje de él. Dice, un saludo de parte de Angelito, el puesto de tortillas en Entre Ríos y Mariano Moreno. Está en el mensaje en YouTube, así que le mandamos un saludo al oyente. Pasan los años, yo por lo menos de mi punto de vista, y una de las cosas que yo me siento orgulloso, es una de esas cosas que decís, che, pero ¿qué hiciste vos? ¿Por qué te sentís orgulloso de eso? Y me siento orgulloso porque son los años, es el tiempo. Yo cuando me encuentro con un compañero, que hoy sigue siendo amigo, tal vez, otros no, pero de la primaria, a mí me da orgullo decir, che, nos conocemos de la primaria. Compartimos todo, un montón de cosas. En una época de la vida donde uno no prejuzga también, donde uno se hace amigo del otro por razones... Sí, suele haber amigos para toda la vida. En esa etapa de la vida, tu amigo del barrio, alguno de la escuela, primaria, vale, secundaria también, en ese caso hay amistades para toda la vida. Pero aparte no importa después lo que hayas hecho. Sí, podés ser muy diferente. Pasa la vida y sos muy diferente y tenés mucha afinidad por otras razones. Yo tengo un amigo por la vida compartida, ¿no? Un compañero de la primaria que hoy es amigo, más allá de seguimos siendo amigos, pero que el tipo es zapatero, por ejemplo, ¿no? Se vende zapatos, nada que ver, ¿viste? Yo me dediqué al periodismo, a la locución, el otro hace otra cosa, el otro está laburando Pero, ¿qué pasa? Eso, que lo que hablamos del tema de la identidad, esta cosa de compartir los primeros años del colegio, qué importante, ¿no? O sea, porque pasan los años y a vos esa diferencia que después ya de grande empezamos a hacer, a catalogar, ¿no? La gente del trabajo, la gente del estudio, los amigos del secundario. Claro. Eso cuando sos chiquito no existe. Claro, y totalmente. se pierde eso, de alguna manera, si se rompe, si se separa a los chicos en séptimo grado. Por lo menos para mí, mi punto de vista, no sé, me parece muy importante y no es un reclamo menor. Y me quedo con esto que leíste recién, pero lo subrayo. Una de las oyentes, Melanie, nos dice esto, ¿no? Fuimos a hablar a nivel primario. Claro, a nivel primario entiendo que es dirección. A ver,
¿es una dirección de Consejo Provincial de Educación o dirección de la escuela? Me queda esa duda. Puede ser que a la dirección, ¿no? Porque nos dijeron Consejo que la Provincial. próxima semana nos llamaban para tener una reunión y seguimos Claro. esperando, claro, 27 de febrero. Y esto, claro, no hay una explicación. No, claro. Y es injusto que no haya una explicación. Ese es el punto, ¿no? Así como para los niños es injusto porque la están pasando mal. Esto que dicen los mamás, mi nena se nota que la está afectando el cambio, que extraña a sus amigos y esto que venían de toda la vida. Para ellos es injusto en su edad, en su escala y en su vivencia, y para los padres y madres, uno dice padres, en general son madres, mayoritariamente quienes atienden estos asuntos escolares. Bueno, es injusto que no haya una explicación. Debe haberla, debería haberla, es decir, merece una explicación. Absolutamente. Bueno, seguimos tratando Dirección Provincial de Educación Primaria. Nos dice Ahí acá está. Claro, Mario. cuando leí dirección primaria, dije, no, esto ya no es la escuela, es una instancia. El Consejo Provincial Claro, de de Educación. Consejo Provincial de Educación. Bueno, aprovechamos. Si hay alguien de la Dirección Provincial de Educación Primaria o alguna autoridad del Consejo Provincial de Educación, sepan o recuerden que las madres de la Escuela 55 están esperando que las llamen para una reunión porque a sus hijas las separaron del último año de la primaria. Igual una cosa que pienso ahora, lo Sí. pienso en caliente, por ahí viste que uno, lo pienso en el momento, por ahí uno se puede equivocar en razonar mal. Pero pienso lo siguiente, si las mamás llegaron a dirección primaria, es porque no se sienten satisfechas con la respuesta de la escuela. directora. Ahora, una cosa, por cómo funcionan las escuelas, lo más probable es que una dirección provincial de educación no tiene injerencia en meter mano en cambio de cursos de una escuela. Esa es una decisión de la escuela. Entonces, estimo que vos vas a una instancia superior cuando ves que en tu escuela no tenés respuesta. Creo yo, la respuesta tiene que estar en la escuela. Es decir, supongamos, director de director de nivel primario. Es alguien que atiende todo el sistema educativo desde el área político-institucional. Esa persona no sabe por qué cambian a fulano y a mengano de una escuela. Mirá lo que nos dice Abel Padilla, dice, en el Salesiano los rotan todos los años en primaria. Claro, lo que decías vos, Nica, antes pasa en Fátima. prácticas de otras escuelas. Pasa en Fátima y en otros colegios privados Claro, y en algunos... Claro, vos ahí tenés pibes que ya están acostumbrados a que los cambien. Willy dice que la verdad es que es muy triste lo que están pasando estos chicos. Dice un mensajito acá. Claro, Lo de que la decía- 55. Lo que decías vos, bueno, eso puede ser, es favorable siempre y cuando, digamos, si vos estuviste 6 años con los mismos compañeros. Claro. ¿me Sí, entendés? por O sea, eso, por si eso vos es una cosa traumática, digamos. Por eso es tan difícil. Marianela dice, me parece completamente irresponsable no recular ante el movimiento que hicieron de cambiar por todo a todo el curso. Sobre todo cuando las niñeces manifiestan no querer ir a la escuela, ansiedad, nerviosismo, Claro, etc. claro, los chicos la están pasando mal. Claro, bueno, esto creo, no digo que sea impertinente ir a la dirección provincial de primaria en este caso. Porque vas a buscar una respuesta a ver qué explicación hay. Igual no sé si Pero, tienen ahí en primaria, ya tienen... ¿Cómo se llama? ¿Asistente? ¿Pedagógico? No, psicopedagogos desde secundaria. Ah, secundaria. Sí. Bueno, de hecho es uno de los, hablando de los reclamos, vieron que los gremios docentes, ADOSAC es el mayoritario, están pidiendo esto de las parejas pedagógicas y reconfigurar el sistema educativo por distintas razones en el contexto de la baja de la matrícula. Sí. Y una de las cosas pendientes en el sistema educativo es que esté el gabinete psicopedagógico desde inicial, no solo de secundaria. Pensaba cuántas cosas no se dejan de hacer en séptimo grado a raíz Del mensaje. Sí, a raíz del mensaje, a raíz de lo que estamos debatiendo ahora. Digamos, me refiero que, no sé, la cena de no sé si hay cena en séptimo grado, si se acostumbra a hacer cena. Sí, Sí, Hacen cena de fiesta. egresados, viaje de egresados. Es cierto que con esta malaria hay cosas más humildes, más económicas o viajes más cortos, pero no deja de haber acto de fin de curso y un viajecito. De hecho, cuando no hay plata, que pasa un montón en estos últimos años, aunque sea una salida al campo, un fin de semana, una chacra, esas cosas se hacen. Recuerdos, cosas que se me vienen a la cabeza, hablo de séptimo grado. En séptimo grado me acuerdo, sí, de ese viajecito. Ese viajecito que tanto hace fantasear a los chicos, esa idea de compartir algún día, una noche, en algún lugar, no importa, saca nomás 2 mangos, más o menos plata. No importa el tamaño del plan, porque a esa edad no te importa, lo que vos querés es compartir, ni más ni menos. Y están fantaseando con eso mucho tiempo antes. Y después cuando se concreta eso, pensaba, ¿será mucho tiempo después? Lo que pasó es que el viaje. Sí, son cosas que marcan, ¿no? Son cosas que te marcan. Que te marcan, incluso para bien o para mal. Es decir, los chicos la pasan mal también los marca, ¿no? Esa palabra, eso a lo que le pusimos nombre, el bullying, el hostigamiento y demás, bueno, que antes no se llamaba así, pero existía. Y bueno, es una etapa de la vida que sí, sin dudas te marca, son experiencias muy fuertes. Y música, la música, ¿no? Que elegías para el acto de egresados, para cerrar, para el último año. Yo hablábamos recién afuera del aire con Brian, con los chicos, de
esto, ¿no? Digamos, de cómo se le ponía el sello con una canción. ¿Te acordás? No sé, se me ocurre Diego Torres, por ejemplo. Algunos dicen Color Esperanza, otros, vos dijiste... Eso de los 2000, ¿no? Color Esperanza es 2000-2001 para los egresados en esa época. Rodri Polonia había dicho un tema, no recuerdo cuál era. Y vos, Rodri, entraste con los Ramones, ¿no? En uno de los Piojos dijo. ¿Dijiste un tema? No me acuerdo. No, es una herejía lo que estás diciendo. Dice un pero, no grande como una casa. No, pero había dicho un tema, bueno, yo me acuerdo. Bueno, después había una digo, cosa, ahora sí. hay pibes de secundario que eligen su tema para entrar. No sé si han visto videos en redes de eso, que podés elegir tu tema para entrar a la cena de egresados. Antes no te dejaban hacer eso ni a palos. Es una para todos y confórmense. De pedo tenía cena. Claro, cada uno vive su película. Bicho de ciudad es otro tema. Una linda también. canción. Bueno, Antes que se me pase, dice Estefanía. Buenas, deberían dar una explicación válida que contemple a todos los niños. Es el mensaje de Estefanía a propósito de esta discusión. Y Marianela dice, ¿por qué no abrir el diálogo a los pibes? No, explicar por qué ellos decidieron escuchar, por qué ellos no están conformes. Son todos, en este caso, en YouTube, es un grupo de familiares de chicos de esa escuela, claramente, de la 55. Y los mensajes que me va pasando Brian, de Elvio, de Estefanía y demás, otros oyentes que, bueno, que manifiestan su opinión sobre el tema también. 1551, 6051. Vamos a hacer un giro muy breve, pero muy cortito. No te olvides que estamos sorteando la picada de sabores argentinos y la cerveza de sabores, la cerveza de Emperador, cerveza Emperador, más fría que tu ex, más fiel que tus amigos. Vamos a abrir la ventana, repasamos los datos del tiempo y cambiamos la consigna muy brevemente. Vamos a meter un giro. Queremos que nos digas, a propósito, por qué salió el tema. Sabemos que es un tema que así le podemos seguir dando manejo, podemos ir charlando y opinando, recordando también, porque abre muchas cosas el tema de séptimo grado, último año de la primaria. Decinos vos, ¿con qué canción te egresaste o qué canción recordás que sonaba en la primaria el último año? ¿Qué canción, no sé, Diego Torres, Los Piojos, Los Caballeros de la Quema, lo que sea? 1551, 6051. Si nos decís una canción o un artista, estás participando entonces por la picada de sabores argentinos y los 2 litros de cerveza Emperador. Tenés tiempo hasta las 12:15 para mandar tu mensaje. Y no te olvides, si mandás mensaje de voz, vale doble. Un abrazo grande para Dani Hidalgo, que manda mensajito. Dami, querido, abrazo grande. Que nos pide una cumbia. Acá tenés la cumbia. Acá está, para vos, amigo. Abrazo grande. Hoy puncha la capún, Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarme a ti y no entiendo cómo puedes estar sin mí. Yo quiero estar contigo. No sé por qué, dime por qué. Ya no puedo más. Ya me es imposible soportar otro día más sin verte. Dame un abrazo. Si es algo que no tiene solución, es otro día más sin verte. Tal vez conmigo, amor. Me lo dice. ¡Qué personajes! Un minuto para las 11 de la mañana. Dulce Bendición Luma tiene los mejores huevos de Pascua para el domingo que viene, para esta semana. ¿Todavía no reservaste el tuyo? En Dulce Bendición ya estamos tomando pedidos para estas Pascuas. Llévate el mejor chocolate artesanal pidiéndolo ahora mismo al WhatsApp al 748585. No te quedes afuera. Dulce Bendición te espera. No te olvides que si mandás un mensaje con la canción para agregar a la playlist de Pascua, la canción que vos digas, che, esto me remonta a las Pascuas o esto me remonta a un domingo en familia,
al 15 51 60 51 estás participando por el huevo de Pascua. Si sumamos 30 canciones, desbloqueamos el premio y el próximo miércoles cuando sorteamos puede ser tuyo. ¿Cuántos tenés más o menos en esa lista, señor secretario de actos, Héctor Nica Mancilla? Digo, son huevo de Pascua. De hecho, tenés otra listita ahí. Mira, la del miércoles es la hoja chiquita que está al lado de tu compu y la de jueves es... Ahí tenés, te digo, mirando la distancia, ahí tenés no menos de 25 personas. Así que estamos cerca del número de los 30. Exactamente. Bueno, ahí está abierto entonces también para los dos mensajes, para las dos vías de comunicación. 35. Mira, 35. ¿Ya lo superamos? Lo Desbloqueado. Ah, está desbloqueado. Desbloqueado. Ok, listo, está desbloqueado. Bueno, igual pueden seguir participando, está desbloqueado. Sí. Ok, bueno, eso es bueno. Y hay tiempo hasta para participar del sorteo del huevo de Pascuas hasta el miércoles de la semana que viene. De modo que tenemos mucho tiempo de aire para entretenernos con las canciones que elijan nuestros oyentes. Al 51 60 51. ¿Da para romper los huevos hoy o no? Depende en qué sentido lo digas, ¿no? No, en el único sentido real. Tenemos un huevo acá que nos mandaron. Ok, vos querés comer nuestro huevo de Pascuas. Yo quiero, más que nada, para la escena de romper el huevo. Vos no trajiste el martillo. Tenemos que esperar la semana que viene. ¿Cuándo lo rompemos? Por lo general, el huevo de Pascua se come el domingo, lo comen los chicos. Pero bueno, nosotros tenemos que compartirlo nosotros. De acá al domingo de la semana que viene son 10 días. Bueno, es una eternidad. loco, Digo, porque el huevo ya está acá, ¿no? Ya nos lo han traído. Sí, una herejía podría serlo, no sé, el miércoles. El miércoles, que es nuestro último día de aire antes del feriado y el día del sorteo, podemos hacer sorteo comiendo huevo de Pascua. Claro, no es una buena idea. La combinación perfecta. Me parece muy bien. Bueno, ahí así me das tiempo para conseguir un... Sí, ayer dijiste una masa, es mucho. Sí. Una masa es mucho. Sí. Bueno, mensajitos al 15 51 60 51, rapidito vamos al trote. Buen viernes, chicos, viernes gris, pero viernes al fin. Así que ya con eso alcanza para ponerle buena cara al día. Con respecto a lo que están haciendo de mezclar los alumnos en las instituciones educativas, la verdad que me parece bien. No es solo mezclar por mezclar, sino que ayuda a integrar, a que todos se conozcan más y a que no queden siempre los mismos grupos armados. Además, también es una forma de darle un empujón a los que les cuesta más sociabilizar o integrarse, porque a veces cuando uno queda siempre en el mismo grupo, se termina aislando sin querer. No era mi caso, yo por lo contrario, sociable por demás, pero bueno, cuando la gente se conoce más, mejora el clima, hay más compañerismo, se hace más fácil trabajar en equipo y se evita que se armen grupitos cerrados, tipo camarilla en el fútbol. Al final termina siendo un grupo más unido y no varios grupos separados, y eso a la larga se nota en el trabajo y en el día a día. Así que para mí está bien. Suma más de lo que resta. Cuando yo iba al Salesiano, allá por 1900, ¿qué te importa? 1900, ¿qué te importa? Nos mezclaban todos los años, dice Javi. Un mensajito respecto a lo que hablamos hace un ratito. Y Meli, vamos a vuelvo a la consigna anterior para cumplir con los anteriores que participaron de la consigna, que era... ¿La adivinanza? No. ¿Hoy hubo adivinanza? Ya me perdí. No hubo adivinanza. No, hoy lo que propusimos... perdón. Los argenfinos. Los argenfinos, ahí está. Sí. Meli opina de los argentinos. Fue hace como 1 hora y cuarto y ya nos olvidamos. Bien, nos trae la consigna la oyente, bien ahí. Meli, te escuchamos. Buen día, amigos. Buen día. Buen viernes. El gustito que me doy es comprarme el shampoo que me gusta y el jaboncito DAP. Bien ahí. Sí, también eso, lo que es cuidado facial y todo eso es un lujito. Totalmente. Che, me había olvidado que hoy regalamos picada y cerveza. Me había olvidado. Picada y cerveza. Estamos hablando del huevo de Pascua el miércoles que viene, pero hoy hay un regalazo. Todo esto por la picada de sabores argentinos y la cerveza de Emperador. Más mensajitos al 15 51 60 51. Mel dice: mi momento argentino. Anotamos a Meli y a Mel. Creo que son dos mensajes distintos, ¿no? Mi momento argentino fue comprarme, escuchá, 2 paltas. Ese fue el momento argentino de Mel. Tan caras las paltas. Sí, la gente adinerada puede comprar paltas. Es saladita la palta. La tenés que dividir en 4, con un pedacito cada día. Sí, administrarla. Buenas. Momento argentino a fin de mes, más seco que alfajor de yeso. Compramos un poco de queso, teníamos hoja texturizada y nos mandamos alta lasaña. Últimas cifras del DNI, anotamos 295. Hola, buen día, dice María. Mi momento argentino fue comprar una horma de queso de 3 kilos a 24.000 pesos. Le ganó la inflación. Es espectacular. 3 kilos por 24 lucas. El sabor es muy similar a la mozzarella. El otro momento argentino es aceite de oliva 500 centímetros cúbicos a 14.000 pesos, los dos en el mismo supermercado. ¿Tenés algo para decir? El otro día vi un paquete... Pero vos dijiste que vos lo conseguís más barato.
El otro día vi un paquete de queso, Y acá acaba de muchachos. decir 14 lucas recién. Pero yo te dije... Vos dijiste 10. Sí, 10. O sea, Fui es a un la precio anónima. bueno, Sí. es muy buen precio. Sí, es buen precio. ¿Podés pasar la dirección donde conseguís el aceite de oliva? Sí. ¿Dónde es? Es una Vamos todo ahí. verdulería que está ubicada en calle José Ingenieros. Antes de llegar a... No lo voy a nombrar porque no me gusta hacer chivo de la gente que no nos pone plata. Es así. Y vende mucho, ¿eh? Antes de llegar a Calle Chile. Ok. Es fácil. Para ubicarse entonces. Sí. Ok, ahí está. Bueno, José Ingenieros, casi Chile. Ahí Sí. conseguís el aceite de oliva, 10 lucas. Ujú. Medio litro. Hablando de ganar... Casi medio litro. No es... 3.50. Sí. Ok. Vi un paquete de queso muy barato, demasiado barato, sospechosamente barato. ¿A dónde? Lo haga en el supermercado Centenario de Ajá. Río Gallegos. Miro, dije... Pronto "Che, vencimiento". no era pronto vencimiento, decía aderezo a base de queso. Ah, pero queso rallado. Claro, ¿podés creer? Sí. Era otra cosa, No, hermano. te dicen... Era otra Te cosa. dicen ni rallado siquiera igual. era queso, decía aderezo a base de queso. Sí, te O sea, algo dicen- así como esto tiene un poco de queso Sí, o se parece. Puede ser hueso Claro. triturado. Y dije, no, esto no. Oh. Dije, por mi dignidad, No. no voy a ingerir este Eso alimento. ya hace bastante que está esa Para mí fue pequeña un descubrimiento. trampilla. De hecho, casi lo grité como un gol hasta que vi que era a base de Es queso más, y no lo compré. Hubo una polémica. Porque antes no decía, y ahora en algunas, en el packaging dice de algunas firmas, alimento a base. Claro. O si no dice rallado. Claro. Que no es lo mismo que diga queso rallado. Bueno, ¿Y sabés cuál es el engaño pichanga? Que te lo ponen al lado del queso rallado. Claro. Claro, exacto. Estaba ahí. Dice, estaba, "Uy, qué barato que está esto", Estaba en la dice, góndola del queso después- rallado. Por eso vi que salía como 2 lucas menos y dije, con esto me hago el día. Es como el agua que vendía el Chavo, la que era de tamarindo, que Claro, sabía que limón, pero que en parecía, realidad sí. era de... Sí, es así. Es la así. misma. Es El la puestito de aguas frescas, pero en un supermercado misma. Una vez Centenario, lo compré yo. Si querés Sí, hacer no. sonar la pasta, No, es- ponerle esa porquería. Es una porquería. Es Le una echás a perder a la Una comida. porquería, es una La he probado, porquería. una sí. porquería totalmente. No sabés si es hueso rallado o ¿De dónde lo sacaron? madera terciada, rallada. Parece madera terciada, tenés razón. Javi dice acá, me dio un gustito argentino esta semana, dice que iba a hacer un postre con leche condensada, pero que no llegó, entonces abrió la leche condensada y le entré con la cuchara directo del envase. No estoy orgulloso, pero tampoco arrepentido, dice Javi. Está muy bien, está muy bien. No se empachó, creo, ¿no? O sea, no se debe haber comido todo el tarro. Me imagino, ¿no? Un par de cucharadas. Damián Hidalgo dice, arriba el viernes, amigos, arriba el viernes, dale rey, abrazo grande, amigo. David nos dice, volviendo a la polémica, ¿querés que hagamos un... En YouTube hay más mensajes. Ok, cuando vos me digas, hacemos corte y Dale. vamos y venimos. Sí, Hacemos igual, la- si querés, como son a cuento de lo de la Escuela 55, hay un par para leer allí en YouTube que podemos comentarlos ahora. Bueno, leo a David, dice que jamás fui en primaria con la misma configuración de los cursos. Tengo 47 años, me parece que cuidar a los pibes está bien, pero uno tiene que crecer y foguearse frente a circunstancias que trae la vida. Me parece una sobrereacción del asunto. Hay cosas más graves que tenemos que afrontar. Que no sigas en el mismo curso con tus amigos es lo menos grave. Hay que aprender a sociabilizar con extraños. Buen día, David. Fíjate vos cómo empiezan a aparecer los mensajes de quienes dicen, che. Claro, sí, con esto- otra opinión. Otra opinión, ¿no? Porque hasta ahora era todo en contra de la decisión. Y ahora surgen mensajes a favor de gente que piensa que no está mal, básicamente. Bueno, Luciana dice, mi hijo está súper triste. También es de la escuela 55. Hace un año que estamos en la provincia. Ella está tratando con compañeros. No tiene en cuenta que y esto no ayuda a podernos. Dice Luciana, no vamos a mandar un mensaje, Luciana. Sí, YouTube tiene una pregunta, en este caso, gente de la 55 madres que son críticas de lo que sucedió, ¿no? Y agrega, los chicos piensan en sus compañeros que tienen TEA, es decir, trastornos del espectro autista, que ya no pueden ayudarlos ni acompañarlos en el curso. Tan compañeros que se preocupan por aquellos que les cuesta más y son los más afectados. Claro, chicos con TEA, los alumnos integrados, que padecen más el cambio de curso. Básicamente eso es lo que nos apunta Priscila. Y después en otro de los temas que vamos abordando con los oyentes, hablando de las canciones del egreso, que recién salió al aire una... lo comentaste hace 5 minutos, Rodri, nos dice, el alias es Chori8159.
Hola chicos, en 1996 el viaje de egresados del séptimo a Buenos Aires, en el colectivo durante todo el viaje sonó el grupo Sombras con La Ventanita. Anotamos. Claro, era la canción, es cierto, ese verano La Ventanita fue absoluto furor durante un año entero, y ahora no sé si vieron que Agostini, ¿cómo se llama? Agostini. Daniel Agostini. Vieron que dice que está haciendo canciones con IA, lo confesó en una entrevista, que es más fácil hacerlo con IA. No se cansa, Claro. sigue robando. Pero lo dijo lo dijo abiertamente. Pero estoy haciendo canciones con IA. No hay IA que pueda superar este éxito. Claro, pensaba, ¿no? Esto es analógico, mundo analógico a mediados de los 90. Esto pensé que lo escribió de puño y letra con el corazón, mientras iba a comprar a Matadero en provincia de Buenos Aires, no sé, algo. Igual Esto esta lo escribió canción- con el tipo de barrio, Daniel Agostini. Sí, Tipo de va barrio. de Barrio Norte. No, es De San Isidro. Y después hay de maldades Morón, también, ¿no? zona oeste. Sí, claro. El quinto cordón del conurbano. Hay maldades también. Sí. Así como hay mucha burla por Julio Iglesias, en el mes Sí. de julio hay otro meme muy famoso que es Está duro Agostini. Y Claro. es tremenda la foto. Es una cosa tremenda. Sí, sí. Ha quedado muy expuesto en los memes. Sí, sí, en sí. distintas etapas de Julio su y vida, ¿no? Agosto marcan estos dos cantantes. ¿no? Totalmente. Ernesto 080. Che, seguimos anotando las canciones, las canciones que marcaron tu final de la primaria en séptimo grado por una picada de sabores argentinos y la cerveza de Ernesto Emperador. 080 teníamos y anteriormente teníamos a María. Sí, Ernesto 080 que dice, volviendo al tema del debate, dice, buenos días, yo fui director de una escuela primaria, el director no está pensando a ver cómo jodo los pibes, dice. Esto debe responder a una necesidad Claro. que el DIRE está viendo. En 35 años de docente vi todo tipo de estrategia y nunca hubo tanto escandalete. Es una opinión, saludos, Ernesto 080. Bueno, gracias Ernesto por la opinión. Y acá el punto me parece que es que las familias merecen una explicación de los directivos. Claro. Ahí Eso es el punto, básicamente. ese es el punto, Que te del diga, por qué. mira, lo hacemos por tal y cual razón. Estimo que alguna, o sea, claro, obviamente una razón hay, si no, no lo hacen. Y después en tal caso la razón puede ser discutible el criterio. Pero la impresión que da por lo que cuentan las familias es que no está la explicación, ¿no? Al menos no nos lo dicen a través de los mensajes en YouTube. Y antes de que se me escape, entre las listas que tenés ahí, Nica, que son un montón, anotá para el huevo de Pascuas, Juan Tornú, buen fin de semana, chicos. Para el tema de la música, me gustaría compartir el tema de los Pimpinelas, el que habla de la familia. Claro, esto por el domingo de Pascua, ¿no? Sí, es un temón. Ese, vos sabés que lo escucho y me emociona. Esa canción. O sea, no sé por qué, pero me genera una cosa. Y es muy fuerte la letra. Es un cuadro. ¿Escuchaste la letra esa? Sí, la recuerdo. Es un Sí, cuadro. además como- es muy conocida, ¿no? Un cuadro de una familia italiana, a mí me hace acordar. Sí, viste como te va contando lo que va pasando. Viste Sí. lo que pasa como que con una canción que no es muy común. ¿Viste la letra? ¿No? A ver, subir un poquito, ¿no? O que la canción remite a alguien que llega a ese hogar, ¿no? O que le invitan a esa casa a almorzar. Ahí dice, hay lugar para otra silla. A ver. Déjame que te presente a mi gente. Claro, está presentando a la familia. Mi familia. Claro, ahí está. Escucha. Y ya lo ves, hablan todos a la vez. Y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. La familia. Quiero brindar. 15 51 60 51. La música, la que te emociona, la que querés poner la playlist. ¿Te querés llevar el huevo de Pascua? Bueno, esa canción. Hoy tenemos un quilombo de música. Vamos a hacer, no sé cómo vamos a hacer para resolver esto, pero bueno, esta canción va para el huevo de Pascua. Exactamente. No me la mezclé con la picada Claro, ni con la birra. ¿Cuál es tu canción de Hermética favorita? Al 51 60 51. Y listo, ahí ya sé. ¿Cuál es tu Ya canción sé. quilombo. favorita de Black Sabbath? Claro. Armamos un Totalmente. quilombo bárbaro. Bueno, y después tengo, no te lo leí ahora porque tenemos que pasar a otro tema, pero en un ratito vamos a leer los mensajes de las otras canciones. Esta canción que acabas de escuchar es la canción De de Pascuas. El huevo de Pascua, que vos decís, esta canción la pondría en huevo de Pascua, y mandando tu canción que pondrías el día del huevo de Pascua, el domingo de Pascua, o un domingo en familia, con esa canción participás por el huevo de Pascua para la semana que viene. Ahora, después tenés la otra. Podría ser una frase igual. Que vos podés mandar. Felices Pascua, la casa está en orden, dijo Próximamente. Alfonsín. Próximamente. Tenés la otra canción que tenés que mandar. ¿Cuál es la otra canción? La otra canción es por las pastas. La otra canción es por la picada y por la cerveza, que es una canción de.
de lo que más te guste, ¿no? Del último año de egresados. Del A esta último, altura, de lo que la quieras. canción que más te guste me perdí. Te juro que me perdí. Ahí Tengo está. todo anotado, pero Dos me perdí. canciones. La canción de egresados por un lado, la canción de los Era domingos en familia. egresados, por eso sonó una ventanita recién, era egresados. Bueno, una de egresados es Amigos de los Enanitos Verdes, ¿no? De séptimo grado. Esa también. ¿Me la anotás, por favor? El año Sí. pasado sonó Sí. en Día del Amigo y cosas nostálgicas. Unos cuantos oyentes eligieron. Tengo una más. Anotame esta también, por favor, Brian, perdone. La mesa 5, Mesa 5. Te pido, por favor, tratar de estar mejor de Diego Torres después. ¿Puede Claro, noventoso. ¿Viste? Sí. La ventanita y esta de Diego Torres son noventosos. ser? ¿Esta canción me decís vos? Ahí la puso justo ahí. No importa cuánto hay. Esto te lo ponen en el acto de séptimo. Esa te la o en clavan última para hacerte cena, llorar. Y lloran claro. todos. Pero A moco todos. tendido. No hay uno que no llore. Igual, pero siempre estarán. ¿Vos querés decir que si pones este tema hoy los pies se emocionan? Sí, Creo que sí, en ¿no? séptimo sí, que Sí. no. O sea, ¿No? en el egreso, tu última Se lo cena, sigue última poniendo el juntada. ¿Sí? Sí, se sigue usando. Sí. Pasa que la letra es muy buena. ¿Quién canta? ¿Alejandro Lerner? ¿Quién No, canta? son los Enanitos Verdes. Ah, nada que... Podría ser de una canción de Lerner, ¿eh? O sea, tiene Sí, una, también, una así familiaridad media- musical. De piano. Media Claro. cebollina. Podría ser de Lerner, pero Esa canción es media cebosa, le dicen, ¿viste? Claro, La que para te hacen, llorar. sí. Llorar. Y lacrimógena. Está hecha para llorar. Como Sí, la Lerner tiene varias, ¿eh? Es todo a pulmón, un montón Sí. de... Alejandro. Bueno, hasta acá entonces los... Esa. Vamos a llorar todos juntos. Mirá que viernes, ¿eh? El día está gris. Pero acá estamos alegres Mañana y será felices. un día nuevo. Mañana es un viernes. Y seguimos tirando temas para llorar. En un ratito entonces seguí mandando tu mensaje al 1551 6051. Estás participando por un lado por la picada y la cerveza y por el otro lado por el huevo de Pascua también. 11 y 16 minutos. A las 11 y cuarto nos iba a visitar el diputado Santiago Aberastain, que es el jefe del bloque de Por Santa Cruz en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, en la Cámara de Diputados de la provincia. Y a través de a nuestro productor le envió un mensaje hace un rato disculpándose que se extendía una reunión en Casa de Gobierno, de modo que no iba a poder estar aquí charlando con nosotros. Nosotros hoy adelantamos que tenemos la posibilidad, siempre decíamos, ¿no? Si sale todo bien, de un mano a mano con un protagonista de ayer. Y vamos a intentar reprogramar la entrevista para el lunes, vía telefónica. Es el momento de contarles de modo lo más claro posible, como intentamos hacerlo, y con algunos audios que son muy ilustrativos, lo que pasó ayer. Ayer decíamos a las 9:30 de la mañana, hoy es una jornada de atención y de tensión en la Cámara de Diputados. La atención está puesta allí y la tensión también. Y no es que uno sea divino, sino que se veía que iba a ser una mañana muy difícil y lo fue. De hecho, la sesión termina siendo suspendida, levantada a las 3 y cuarto de la tarde por el vicegobernador Leguizamón, diciendo no están las condiciones de seguridad garantizadas para que sigamos sesionando. Pero claro, todo esto empezó pasadas las 11 de la mañana. Nosotros, hasta las 12:30, cubrimos en vivo con el pulso de la calle, a través del testimonio en la cobertura de nuestro móvil de Juli Quirós, todo lo que iba diciendo el Frente Sindical. Y lo que se veía en las imágenes que nosotros poníamos en YouTube y relatábamos para el público en FM y transmitíamos en nuestras redes sociales, es que ayer el Frente Sindical de veras se jugó una carta fuerte. Ayer claramente el Frente Sindical se jugó la carta de decir, acá tenemos que marcarle la cancha al gobierno que no puede pasar ninguna ley de emergencia económica. Y los diputados del oficialismo decían, pero si no entró ninguna ley de emergencia económica. De hecho, antenoche, 10:30 de la noche, desde prensa de la Cámara de Diputados mandan un comunicado diciendo no ingresó ningún proyecto de ley de emergencia, tratando de descomprimir el reclamo de ayer. O sea, como diciendo, no, tranquilos que no va a entrar nada. Hay un punto acá. Lo voy a sintetizar de este modo. No importa que no haya entrado nada. No tienen que garantizarnos de que acá en adelante no va a entrar. Y ustedes, diputados, se tienen que comprometer a que no va a entrar ningún proyecto. Esa era la tesis, la postura del Frente Sindical ayer. Y que, por ejemplo, tuvo un anticipo de esa decisión, que no va a entrar de la palabra de Daniel Peralta, ¿no? ¿Te acordás? Daniel Peralta habló ayer al mediodía, nosotros Sí. pusimos el audio en su alocución en el recinto. Daniel Peralta lo que dice... Fue muy crítico del gobierno provincial en la alocución. Daniel Peralta es un bloque unipersonal. Sí. Él era del bloque peronismo-kirchnerismo y se abrió de ese bloque hace un tiempo. Pero lo que decía ayer, en el fragmento que nosotros pusimos al aire, y también lo ha dicho
15 días atrás, cuando Sí. se frustró la sesión anterior, es la salida de esto no está en la Cámara de Diputados, la salida de esto está en el Poder Ejecutivo Provincial. Eso es lo que dice Daniel Peralta. A ver, pero recién traté como de decir el trazo grueso. Sí. Ahora algunos detalles que son importantes y algunos audios van a ser esclarecedores, de sentir el pulso y los argumentos. Ayer se aprobó una resolución, eran las 12 del mediodía, cuando se había aprobado, 12 menos 10 más o menos, se había aprobado una resolución que decía que la Cámara de Diputados expresa profunda preocupación por la frágil e inestable situación social y económica de la comunidad general, y en el marco de la misma, como representantes del pueblo, es decir, esto firmado por los diputados, continuaremos trabajando con la misma responsabilidad de siempre, protegiendo el derecho de los habitantes de la provincia, evitando la vulnerabilidad de los mismos. Vos decís, che, qué resolución rara esto. Claro, hay que explicar el contexto. Había empezado la sesión, estaban los manifestantes afuera, caían los primeros huevazos contra los vidrios, el representantes del Frente Sindical entraban al recinto y tomaban la palabra. Cuando toman la palabra, con esta resolución votada, nosotros lo cubrimos en vivo. Había delegados de judiciales de la provincia hablando cuando nosotros tomamos ese audio ayer, 12 menos cuarto. Y ahí ya decían, esto a nosotros no nos alcanza. Esto a nosotros no nos alcanza. Tiene que haber un compromiso mayor de que en esta Cámara no es que no se trata hoy la emergencia. Lo que pedimos es que no se vaya a tratar. Nunca más. Nada de este Claro. tipo. Y pedimos apertura de paritarias. Nosotros cerramos el programa a 12:30. A la 1 se va un cuarto intermedio, que fue un cuarto intermedio muy largo. Es decir, una pausa en la sesión. Eso fue cubierto en vivo por varios medios. Entre ellos, el diario Nuevo Día. Juli Quirós, con micrófono en mano, pone micrófono donde estaban Santiago Verastaín, Piero Boffi como voces del oficialismo, Carlos Garzón y otros sindicalistas del Frente Sindical, más algunos otros diputados alrededor. Estaba Carlos Santi de Puerto Deseado, Agostina Mora de aquí de Gallegos, ambos del bloque de peronismo-kirchnerismo, y era una discusión picante, fuerte, se discutía muy fuerte, un tono muy alto, muy alto. Un diputado del interior, que es bastante poco conocido, en un momento se saca, y claro, están todos hablando al mismo tiempo, vos no llegás a escuchar qué dice la puteada, para decirlo en criollo. Y Carlos Garzón le dice, tranquilo, bajá. Si nosotros estamos así, imagínate afuera. Y algo que planteaban los diputados del oficialismo es que pedían que la gente afuera estuviera más calma. Le pedían a los dirigentes sindicales que la gente estuviera junto. Repito, porque está bueno poner el oído, porque esto es qué alcance tiene y qué significa para lo que viene. Si lo leo de nuevo, este artículo 2, el agregado, tiene dos ejes. Uno, expresar que esta legislatura no apoyará ninguna iniciativa que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Ese es el uno, ¿no? Ninguna iniciativa que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Ese es un eje. El otro es, aboga por la apertura de espacio paritario a fines de dar curso al imprescindible diálogo. Espacio paritario es que se discuta pauta salarial. Ese es el punto de tensión y esa es la olla a presión de todo este tiempo. Dos cosas para observar acá que son súper importantes. Lo que se resolvió ayer, esto que se votó se llama proyecto de resolución. Y hay que decir, que es importante, que un proyecto de resolución no tiene fuerza de ley. Un proyecto de resolución tiene un carácter de pedido de expresión de manifestación. Es decir, ayer los diputados se expresaron en pos de hecho, la primera palabra en mayúscula y en negrita dice expresar que esta legislatura no apoyará. El horno no está para bollos. No quiero ser... no quiero meter elementos controversiales donde ya hay mucho lío. Lo que sí digo es lo siguiente. Puede pasar a futuro que entre un proyecto que a ojos del oficialismo no sea una iniciativa en contra de los derechos de los trabajadores y para el Frente Sindical sí. Y lo que pasó ayer, los gremios lo observan como un triunfo porque en realidad lo que creo es que lo que logran es acorralar al gobierno en una situación, y en este caso al oficialismo en Cámara de Diputados, en una situación donde ya no es que no pase a comisiones el proyecto de ley de emergencia, que eso pasó hace 15 días atrás, sino no solo no entró el proyecto de emergencia, sino ustedes comprométanse que no van a tratar nada al respecto en adelante. Ese es el arrinconamiento que logró el Frente Sindical, que por supuesto que esto lo celebró ayer como un triunfo. Afuera del recinto, cuando se vota a las 3 de la tarde,
un rato más cuando se empiezan a conocer las voces y los comunicados de prensa. Bueno, acá hemos triunfado. Esto hoy para nosotros es un triunfo. Ese es el concepto de todos los comunicados de prensa del Frente Sindical. Dicho esto, porque creo que más o menos ahí fui resumiendo lo que pasó, de nuestra grilla de audios, chicos. Sí. Ahí sé que Brian está atendiendo otro asunto un momento. Bueno, le doy un minutito a Brian. Ahí está nuestra compañera Lore Aro ahí. Buen día, Lore. Un saludo a Lore. Bueno, más o menos se entiende, chicos. Traté de resumirlo. Sí. No, traté de resumirlo. Y hay un elemento más. Sí. Ayer, mientras pasaba la sesión en la Cámara de Diputados, el jefe de gabinete, Pedro Luxen, recibía a los policías que habían empezado a reclamar antenoche, a la medianoche, enfrente a la jefatura. Sí, que de hecho fue efímera ese reclamo. Está bueno contar por qué. ¿Qué sucede? Claro, encima la jefatura de policía está al lado de Casa de Gobierno y una cuadra de Cámara de Diputados. Claro, entonces todo pasaba en 2 cuadras. Sobre Y fueron recibidos. Claro, exacto. Ahí, justo, Sí, y no sé justo a mitad de camino. Y no sé si no se conectan por adentro. Jefatura de policía y Casa de Gobierno. Ah, sí, Tienen una conexión. No, sí. legislatura. ¿Con quién? Legislatura, con no está la casa de la policía, no está la esquina. Para, no. No es así. La jefatura de policía se conecta con Casa de Gobierno. Tenés razón, no, perdón, me acordaba que una. La jefatura con Casa de Gobierno. Claro. La jefatura de Casa de Gobierno está conectada, sí. Ahora, una cosa, chicos, fíjense lo cerca que está todo. Está Casa de Gobierno, al lado jefatura, enfrente de la residencia del gobernador y a media cuadra de la Cámara de Diputados. Sí. O sea, es una zona caliente, ¿no? Cuando hay lío, es una zona caliente. ¿Sabes por qué me acordaba? Poner un paréntesis, correcto. Sí. Porque me acuerdo de alguna sesión caliente hace muchos años atrás, hablo del 2017, 2018, ver gente entrando a la legislatura, pero por la cuadra de atrás. Claro, por atrás de una casa, no sé si había una casa. Sí, hay un pequeño pasillo que da sobre calle... La que es paralela, digamos. Sí, las veces que han ¿La evacuado... continuidad de Salta? Sí, las veces que han ¿La evacuado... continuidad de Salta? ¿Cómo que se llama? ¿Villarino, La continuidad de la calle Salta. Sería atrás de la Cámara de Diputados, Sí. en la bajada. Hay un pasillo ese pasillo dirige a la imprenta de la Cámara de Diputados, a Claro. una parte que, imprenta. que además hoy en día también está la biblioteca de la Cámara al lado de... Sí. Sobre Alcorta y Teófilo de Loqui. Sobre Alcorta, en verdad, a mitad de cuadra está la biblioteca de la Cámara. Sí. Esto por la otra y calle ahí no atrás, sale el nombre. el lugar que decís, Rodri, muchas veces se ha evacuado. Sí, se ha evacuado. La Cámara de Es un Diputados. salvoconducto, digamos. Claro, Sí. y salen por atrás, es decir, dando la vuelta a la manzana, o incluso salen por Alcorta, pero Salen por bastante la lejos de la imprenta puerta de entrada. de Cámara de Claro. Diputados, me parece. Así es. Claro. Bueno, esa es una zona caliente en días como ayer. Y el Frente Sindical eso lo tiene clarísimo. Cuando hay que bloquear y hacer lío, Sabe dan la dónde vuelta a hacerlo. manzana y van ahí. Ayer no se llegó a eso, pero bueno, fue un día Muratore. muy difícil. Muratore. Gracias, Esa es la calle. Javi. Y ahí que el profesor Cristian igual nos dice. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. No vamos a compartir todos los audios porque es un montón. Más o menos traté de resumirlo. Vamos a poner en el aire, Brian, el audio número 3, que es del vicegobernador Leguizamón. Sí. ¿Lo tenés ahí a mano, Brian? Buenísimo. Vamos con el audio 3. Esto pasó ayer a las 15:12 minutos. A las 15 horas se vota esta resolución con estos 2 puntos que recién resumía. Toma la palabra Santiago Verastain, el jefe del bloque, que él cuestionó la agresividad y la violencia y pidió un llamado al diálogo y dijo: nosotros estamos desde el primer momento abiertos al diálogo, hoy no ingresaba ningún proyecto y bueno, en ese momento de la sesión cuestionó, incluso dijo, hay un perjuicio en bienes de gente que trabaja en esta Cámara en los alrededores de la legislatura. Eso fue ayer a las 3 de la tarde. A las 3:12 minutos, el vicegobernador Leguizamón dijo lo siguiente. Bueno, damos por finalizado el cuarto intermedio. Ahí nos acaban de avisar que nos rompieron otros vidrios. Así que por una cuestión de seguridad, por una cuestión de respeto al personal que trabaja en la Cámara de Diputados, vamos a dar por finalizada la sesión y en acuerdo con todos los bloques después de haber sido dialogado y bueno, y al habernos puesto de acuerdo. Así que se da por finalizado la próxima sesión. Nos veremos. Muchas gracias. Fíjense que el vicegobernador cuando levanta la sesión dice con acuerdo de los bloques. Es decir, estaban de acuerdo, el bloque mayoritario es el oficialismo, luego le sigue Unión por la Patria y Kirchnerismo, que es un bloque bastante grande, y después hay bloques unipersonales, Daniel Peralta, el diputado de Alegría de Calafate y Pedro Muñoz de la Coalición Cívica.
Se me venía un déjà vu, como te escuchaba vos a decir. Esto ya lo vivimos. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero la verdad, no lo digo en serio, no es en, ni siquiera es en chiste, lo digo en serio. De hecho, así abrimos el programa. Así abrimos el programa, diciendo esto es un déjà vu. Esto ya no lo contamos. Hace 15 días esto atrás. no pasó ya. Hace 15 días atrás. Claro, pasó. exactamente. O sea, que hace 15 días, o sea, dan dos. Toda esa dinámica, Una... toda esa dinámica es un déjà vu. Sí. El elemento novedoso en términos de la discusión que hay es que el Frente Sindical lo que logró ayer, desde su expectativa, es decir, ya sabemos que no ingresó un proyecto de ley de emergencia económica. No es el punto. Lo que les pedimos es que se comprometan a que no va a ingresar ninguno. Esa es la vuelta de tuerca. Sí. Pero lo que se votó no tiene fuerza de ley. Claro, o sea, pueden hacer lo que quieran, digamos. ¿no? Podrían hacerlo. Sí, Hay que ver, por supuesto, ahora el gobierno, evaluar cómo sigue todo y ver qué va a hacer en adelante, porque recordemos que el gobernador Vidal, el viernes pasado en Caleta Olivia, a su regreso de Buenos Aires y de Estados Unidos, porque él estuvo, el gobernador no estaba acá hace 15 días atrás cuando fue el lío grande anterior en la Cámara. El viernes pasado el gobernador dijo, necesitamos la ley de emergencia económica. Acá, en estos micrófonos, la última que lo dijo fue la ministra de Gobierno María Belén Almíjar el jueves de la semana pasada. Necesitamos la ley de emergencia económica. 2 días atrás, o sea, contando desde hoy, 10 días atrás, Pedro Luxen, luego de la reunión con el Frente Sindical, necesitamos la ley de emergencia económica, la vamos a volver a mandar. Sí, bueno, lo que pasó ayer es el Frente Sindical poniendo contra las cuerdas al gobierno diciendo no va a pasar, no tiene que pasar, y esa resolución que ayer desde su punto de vista es un logro, decir, bueno, están súper avisados que eso no tiene que pasar. Es un encierro. Claro, es un encierro entre comillas, ¿no? Porque la realidad es que si vos sabés la situación económica de la provincia, que es lo que vos contabas el otro día, ¿no? ¿Cuánta plata necesita la provincia para funcionar por mes? Sí, que eso lo dijo el gobernador. 150.000 millones de pesos. ¿Cuánta plata le prestaron? 100.000 millones de pesos. O sea, no era lo que pidió el gobierno no alcanzó para pagar lo que tenía que pagar en un mes. Claro. Si vos ves esa situación y lo que extraoficialmente se conoce como el déficit de unos 30.000 millones de pesos, más o menos. Sí, ayer salió en una de las alocuciones, fue Pedro Mancilla del SON. De hecho, justo nosotros tomamos ese testimonio en vivo. Estaba Juli en el móvil. Dice que en gobierno, en aquella reunión con Luxen, plantearon que el déficit para cubrir salarios actuales es de 30.000 millones de pesos. No, si vos ves todo el panorama y ves cómo pasan las cosas, lo que hablamos incansablemente esta semana, ¿no? Esta cosa de que se cortaron los servicios de la Medisur porque no se pagaban y cuando se pidió el préstamo se pagó inmediatamente y se restablecieron, ahí te das cuenta de que la situación es crítica total. Totalmente. O sea, entonces decís, che, ¿qué peso puede tener esta declaración, entre comillas, de la legislatura en un contexto de crisis donde inevitablemente en algún momento, por una vía o por otra, pareciera que el gobierno se va a ver obligado a meter esto? Claro, eso es por eso el gobierno dice lo necesitamos. Sí. La ley la necesitamos. Es como... Y los gobiernos dicen, esto viene con un cuchillo bajo el poncho. Dicen que es para conseguir préstamos en adelante, pero en realidad con esta ley van a condicionar paritarias. Ese es el punto. Ese es el punto de conflicto. Saben que tengo la impresión, de hecho, a la tarde, cuando veía todo lo que seguía sucediendo, venimos haciendo un relato en el que no tenemos la tranquilidad para pensar y reflexionar y dar uno de una opinión en última instancia, pero como para analizar más tranquilos. Es decir, va todo tan rápido que por mi parte trato de ser descriptivo. Siempre hay algo de evaluación, es cierto, porque uno cuando ata cabos, el que ata es uno, es decir, es la subjetividad por medio, pero trato de ser lo más explicativo posible. Pero pasa todo tan rápido que a mí me está pasando decir, che, pará, bueno, ¿y qué significa todo esto? O sea, ¿dónde estamos parados y cómo sigue? La impresión que tengo, bueno, de hecho el diputado Verastaín, en mensaje a nuestro productor Sandro Díaz hace 40 minutos, disculpándose que no iba a venir, dijo, tengo una reunión extensa en jefatura de gabinete. No es para menos. O sea, no es para menos. Es el jefe de bloque del oficialismo hablando en jefatura de gabinete, es Pedro Luxen, ¿no? Y bueno, es entendible. Bueno, es lógico, por supuesto que tengan que evaluar allí cómo sigue todo. Botón de muestra nomás, porque los gremios hablaron todos ayer con nuestro medio, en vivo y en directo, y están los respectivos comunicados de prensa. Botón de muestra, título de ADOSAC de ayer a la tardecita. Sí. Contundente victoria de los trabajadores en la legislatura. Los propios diputados le piden a Vidal que convoque a paritarias y rechazaron la emergencia económica. Este tono de la comunicación de ADOSAC, desde su punto de vista y del Frente Sindical, es, bueno, esta la ganamos, esta de ayer la ganamos. Lo que creo, claro que no hay garantía, digamos, o sea, esto es una cosa que sigue. Y para cerrar, vamos a poner en el aire, Brian, y si querés ilustrarlo en YouTube, Rodri, con lo que tengas a mano, en verdad, porque fuimos haciendo todo el relato lo más detallado posible. El audio de Santiago Verastaín, que bueno, ausente con aviso hoy, es el audio número 2,
Vamos a hacer así. Ponelo al aire, Brian, pero con micrófono abierto. ¿Por qué? Porque estas palabras de Aberastain fueron en el impasse largo de la 1:00 de la tarde. Ajá. Tengo un comentario acá respecto a lo que venís hablando. Dale. El gobierno tiene el presupuesto 2026 aprobado. Ayer un sindicalista dijo que tiene por ahí las herramientas para pedir créditos. Nos dice. Claro, ahí el argumento, a ver, interpreto es lo siguiente. El gobierno se puede endeudar sin la emergencia económica. Ese es el argumento. De hecho, ayer varios sindicalistas lo decían. Por eso los sindicatos dicen, che, pará, esto que necesitas la ley para que te den plata, en verdad es una excusa, porque esta ley lo que viene a hacer es limitar la paritaria. Ese es el argumento. Ese es uno de los puntos del conflicto. Porque, como diciendo esto de acá hay gato encerrado, o sea, acá quieren otra cosa. Bueno, ese es uno de los puntos del conflicto claramente. Entonces, esto que vamos a escuchar de Santiago Aberastain es, luego de un momento de mucha tensión entre los representantes del Frente Sindical y los diputados, Aberastain, al ser jefe del bloque, es la voz cantante del oficialismo. Luego de un momento de mucha tensión que cubrimos en vivo a través de la página del diario Nuevo Día, un poco más tranquilo habló, hizo una rueda de prensa. Ponele al aire, Brian, con micrófono abierto. Por ahí alguna cosa le vamos acotando. Un rato después de... ¿No se escucha el audio? Ok, bueno, no te preocupes, no te preocupes. Creo que quedó claro, chicos, ¿no? Sí. Ahí se escuchó algo al aire. Ahí está, a ver. No te preocupes, Brian. No, creo que más o menos quedó todo expuesto. Y de hecho, bueno, a través de nuestra producción... Bueno, como vos lo decías, no se presentó ningún proyecto. Ya se había aclarado el día de ayer que no se iba a presentar ningún proyecto. Esto es antes de la redacción final. Lo que piden los representantes sindicales es una garantía por escrito o firmada, un documento donde nosotros nos comprometamos a que no vamos a tratar ni votar un proyecto de emergencia. Eso es contrafáctico, es imposible, es atentar con nuestra función como legisladores. En el caso que en algún momento exista un proyecto, hay que discutirlo. Hoy no existe, hoy no está presentado, pero de hacerlo, nuestra labor legislativa es discutirlo, consensuar y trabajar siempre en defensa de los trabajadores. Eso hoy no es un hecho concreto porque no hay ningún fue tipo 2 de la tarde. Pero tampoco podemos nosotros una hora antes de que se levante la sesión. Que sean nuestras funciones como legisladores. Entonces, ¿cuál es la garantía hoy de que no hay ningún proyecto y que no se va a avanzar ningún proyecto que vea afectados los intereses de los trabajadores? Las alocuciones de los diputados, esa es la posibilidad que tienen hoy, de expresarse y de comprometerse a través de lo que dijeron cada uno de ellos, dijimos cada uno de nosotros, más el documento que votamos los 24, que es un mensaje en el que estamos comprometidos a poner siempre en primer lugar al trabajador. No podemos dar otra garantía porque no existe en lo concreto, no por falta de voluntad. Eso es lo que estamos pidiendo, que los representantes sindicales bajen como mensaje a los trabajadores que es una puja de poder. Los sindicalistas tienen que ir por todo y tratar de evitar a toda costa que se a mí esto me llama la proyecto de emergencia, y nosotros lo que tenemos que trabajar es en los darle herramientas al Poder Ejecutivo para tener paritarias lo antes posible, tener los fondos lo antes posible para que se vaya más a paritaria y defender los derechos laborales de cada uno de ellos. En definitiva, estamos los dos buscando lo mismo y hay que buscar el punto de encuentro para dejar de discutir y ponernos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Sí, lo que pasa es que hay algo que es más importante que todo lo que estamos hablando hasta este momento, que es la seguridad de los manifestantes y la seguridad de los que estamos adentro de la Cámara trabajando. Hay suficiente, Brian. Con eso está editado el audio. ¿Lo editaste vos, Rodri? ¿Ayer no? ¿O Juli? Bueno, es un vivo que hizo Juli Quirós y que luego se editó en algunas partes y fue subido a nuestras redes sociales. Queda claro, ¿no? ¿Cuál es ahí la argumentación? Estimo que el lunes, más tranquilo que hoy, más tranquilo que ayer sobre todo, bueno, habrá un eje de gobierno. Es decir, el gobierno tendrá 2 o 3 elementos para decir cómo sigue esto desde su lógica. Estimo con la expectativa de hablar con el diputado Santiago Aberastain el próximo lunes, el jefe de bloque del oficialismo. Bueno, de hecho ayer, también a través de nuestro productor Sandro Díaz, teníamos la posibilidad de hablar con referentes del Frente Sindical. Hoy estamos haciendo esto, ¿no? Un poco la cronología de lo que pasó ayer, como hicimos hace 15 días. Bueno, entonces esas entrevistas también las dejamos para la semana que viene, porque otra vez, el lunes, la pregunta va a ser cómo sigue esto, básicamente. Entonces ahí poder seguir teniendo testimonios. 12 menos 20 del mediodía, señores. Se ha llegado el momento de abrir la ventana previo a la tanda para contarte cómo va a estar el clima o cómo está el clima hoy. En la capital de Santa Cruz el cielo está completamente cubierto. ¿Dónde está el solcito? Te estamos buscando. ¿Te vas a asomar hoy o no te vas a asomar? ¿Te vamos a ver o no te vamos a ver? Y parece que no, ¿eh? Lo que dice el clima por lo menos es que hoy va a estar todo el día cubierto. La máxima para hoy de 18, la mínima de 9. Lo bueno es que no va a haber viento y lo lindo es que a esta hora de la mañana está lindo el día, más allá de que no hay sol, con 13 grados de temperatura, humedad del 54% y una leve brisa
de 16 kilómetros por hora. Hasta las 12:30, vestite de verde y quédate con nosotros. Esto es Arriba el Día, la 100.9. Si el día cambia para mí, con solo sonreír, no me quiero alejar y estar a 1 metro ya es distancia y no te imaginas. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En Río Gallegos, el deporte nos une y nos mueve. Miles de niños, niñas, jóvenes y adultos participan todos los días en ligas municipales, escuelas deportivas, colonias de verano e invierno y actividades en nuestros gimnasios municipales. Más espacios, más oportunidades y más encuentros que promueven la salud, el compañerismo y el desarrollo de nuestra comunidad. Seguimos acompañando a nuestros clubes, deportistas y vecinos para que el deporte siga creciendo en cada barrio. Tu capital activa, Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Piloñeta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Se viene el 29 y este fin de semana el plan es Buon Appetito. Sábado y domingo de ñoquis con variedad de salsas para que te sientas como en casa. Calidad, frescura y ese sabor que ya conoces. Te esperamos en Comodoro Rivadavia 430. Buon Appetito, fábrica de pastas artesanales. Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar.
Buen día, buen día. En el año que egresé se escuchaba mucho Intoxicados. 9º curso con la modalidad polimodal. Mirá lo que hablamos recién, justo lo que decía Juli Quirós. Sin viaje, con cena en la escuela de la escuela 63 de Colado, porque me cambiaron de año en octavo. Nos dice Cristian 615. Cristian, reviví ese momento con esta canción, dale. Los chicos saben dónde está la acción. Están preparando mientras baja el sol. Mariano 840 nos manda un mensaje de voz. Duplica sus chances para llevarse la picada y las cervezas. Picada de sabores argentinos y la cerveza Emperador. Quiere duplicar sus chances, por eso manda mensaje de voz Mariana. Vamos a escuchar a Mariana. A ver, ¿lo tenés ahí a mano? Ahí está. Chicos, ¿cómo están? Bueno, yo ya no tengo hijos en la escuela, pero me parece como mamá que se fueron al pasto con haberlos rotado y más en los últimos años. Me parece que si siempre fueron turnos fijos, tendrían que habérselos contemplado, y más en esta situación, que es el último tramo. Me parece que no da. Más allá de que en otras escuelas siempre roten y que digan que los tienen que preparar para la vida, porque cuando vayan a la secundaria o a la universidad va a ser así, bueno. Pero me parece que no da, porque genera un malestar en los chicos, en los papás y en todo el equipo de orientación, ¿no? Así que me parece que tendrían que contemplarle. Y bueno, ya que estoy, quiero participar. Cuando yo iba a séptimo estaba de moda verano italiano, en los años 90. Creo que algunos de ustedes, me parece que todavía eran muy chicos. Era furor y bueno, me acuerdo que hicimos un sketch para la fiesta de educación física. Quiero participar, soy Mariana 840, que tengan un buen fin de... Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Es larga. Sí, lindo tema este, Lindo que decía que es larga la intro, sí, pero me un gusta. verano italiano se llama, una estate italiana. Eduardo Benato y Gianna Nannini, esta mujer, siguen vivos ambos. Eduardo Benato se dedica al rock. Gianna Nannini creo que abandonó. ¿Gianna Nannini se llama? ¿Me haces acordar a lo que ven los chicos? Bombardini, Fettuccini. No, ella abandonó, creo, la música, tuvo un ¿Cuántas episodio. N, no? Sí, es hermana de un conductor, un automovilista italiano, no me va a salir el nombre, Giancarlo Giannini, que tuvo un accidente, que fue campeón con Alfa Romeo del DTM, que es el turismo alemán. No sé si fue campeón o fue partícipe. Fue muy famoso esta canción, Un verano italiano, Italia 90, habla de cambiar las reglas del juego, del fútbol. Es la mejor canción de la historia de los mundiales. Sí, para mí sí. También coincido con Mariana, soy de esta época y bueno, ese tema de mundial, un verano italiano, una estate italiana, todavía sigue siendo muy, muy escuchada, ¿no? Più lontano, non è una favola. Hola, buen día. Cuando te diga el tema vas a saber que ya han pasado muchos años. Sonaba Último tren a Londres de Electric Light Orchestra. Silvia 772. Anotada, Silvia, vamos. Buen día, chicos, haciendo memoria, un día de diciembre del 2013, cada uno pudo elegir su canción.
Calculo que porque era una escuela chica y era un solo séptimo. Porque sí, es verdad, no era común que se pueda elegir la música. El artista que seleccioné para entrar fue Ciro y los Persas, si no me equivoco, fue Mírenla. Rocío 428, esta canción es para vos. Jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora cómo huir de esta prisión. Por una picada de sabores argentinos y los 2 litros de cerveza Emperador. ¿Cuál es tu canción de egresados? Karina 441 nos dice, la canción que me gusta de Campamento de Egresados es Canción del Adiós. Formemos esta noche un círculo de amor. No es más que una hasta luego. Sí. No es más... A ver cómo sigue. Que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos. ¿Cómo levantás una fiesta después? A ver, subir un poquito, ¿eh? ¿Qué decía Nica? Más triste que Funeral de Nazi, la canción. Dice esa Cristian y nos dice que la canción de su egreso fue Brillante sobre el mic, de Fito Páez o de Patricia Sosa, esa que decía... Hildo igual decía esa canción. Puedes creer, puedes volar, abre tus alas. Si no habrá sonado, dice. Bueno, esta canción, ¿no? Cristian 903, subirle la música nomás, la canción con la que se egresó nuestro querido amigo Cristian, dale. Buen día, buen día. Mi canción de egreso preferida es... Mirá qué temón que sacó, por favor. Esta es Vivencia, si no me equivoco, la que canta esta canción. Pupitre Marrón. La compartí a mis estudiantes en la promo 25 y me miraron con una mezcla de desconcierto y ternura que no me voy a olvidar nunca. Mar 918 y no es para menos. Escuchá este tema, mirá. Tristeza, alegría, odias si querés. Y pasan los días, se acerca el final de otra etapa más. La mañana acude a alumbrar. Temazo, temazo. Buen viernes para ustedes, dice Andrea 533. Siempre abren el baúl de los recuerdos y enseguida... apareció mi cabecita allá por el año 1982 y el egreso de séptimo grado en la escuela 19. Con 12 años empezamos a descubrir el rock nacional escuchando Serú Girán, Piero, Lerner y el BA Rock. Los temas que cantamos mucho luego de la guerra fueron No llores por mi Argentina, No bombardeen Buenos Aires. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Buenos días, hoy enganché un poquito más tarde, pero siempre estoy presente. Alejandra 818, que ayer se ganó las pastas, Alejandra. Dice, está bueno, está conectada básicamente. Ale, buen día, mi amiga. El final de séptimo grado, nos dice David 462, mi final de séptimo grado estuvo marcado por el tema de Los Auténticos Decadentes. Loco, tu forma de ser.
Lucas. Hola, Lucas. ¿Cómo andas, amigo? Hola, chicos. ¿Cómo están? Dice, quiero participar. Cuando yo estaba en séptimo grado, estaba muy de moda el tema Tumbando el Club. Se ríe, dice, quiero participar. Soy Lucas 540. Y ahí está para vos, dale. Con mi negro facturando, tu puta enterada quiere estar tumbando y yo no lo digo. Lo dice la calle, ando con la Barbie, mantenerte escondido. Lo tengo aprendiendo hasta cuando no escribo, sé cómo vivo. Como dice Nicky, la combi completa la tengo tumbando el club. Entre el barrio y el alcohol. Esta es la canción que le gusta, con la que hoy pondrías en tu egreso, Nica. Esta canción te gusta. ¿El egreso de qué? ¿De doble A? Me gusta, Luquitas ahí vino a renovar el... Lucas es el más joven de todos nosotros. Digo, es el oyente más joven. Esto es moderno, o sea, esto es muy de estos tiempos. ¿Cuántos años tenés, Lucas? Contanos al 51 60 51. Cuando tocan estos artistas en el escenario principal del boxing, vibran los vidrios de toda la cuadra. ¿Vieron que son los bajos de estas canciones? En los recitales en vivo. ¿Cómo se llama el muchacho que vino, Brian, que fuiste a ver? Son 3 letras, pero no me acuerdo. ¿Cómo es? CRO. Claro, CRO. ¿Comisario? No, lleva ahí, contador. Compañero, claro. Compañero. Bueno, los bajos en el Reci en vivo, como de esta canción que estamos escuchando, hacen vibrar todo. ¿Vieron esos autos que vibran mucho? Sí. Bueno, son con este tipo de canciones. Sí, mensajes por YouTube, amigos que participan, que se engancharon con la polémica por la decisión de la Escuela 55 de separar a los chicos de séptimo grado. No sabemos por qué motivo, si fue un tema pedagógico, si fue un tema administrativo, ¿no? Así es. Pero bueno, hay unos mensajes en YouTube. Sí, no, sí. Incluso después de esos mensajes por la Escuela 55, sí, hay oyentes que se enganchan con la consigna. A ver. Esto por ahí no los tenés a mano, Brian, no te preocupes, pero los ponemos en carrera para el sorteo dentro de un rato. Y después, en tal caso, compartimos más canciones. Abel Padilla, en la primaria, nos habla de Mariposa Tecnicolor. De Fito Páez, que recuerda como egreso de séptimo. Ahí Nica está anotándote una cosa que te pedimos, Abel. Mandanos tu mensaje por WhatsApp al 51 60 51, porque si llegás a ganarte el premio de ahora de las 12:30, te podemos avisar por ahí, porque por YouTube no te podemos escribir por privado y esas cosas. Y Jano, bueno, se suma a la crítica de la canción que sonó hace un ratito. Qué amargura de canción, por Dios. Y dice, mi canción de egreso nocturna. Ah, mirá, egresó en la nocturna. También Mariposa Tecnicolor. Mirá, coincide con Abel. Así, ambos egresos con la misma canción. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. En 10 minutos, todos los oyentes que han participado de la consigna de hoy, bueno, atentos que hacemos el sorteo del regalo que tenemos, doble regalo para compartir algo rico el fin de semana. Está aquí en los estudios un amigo de la casa, muy conocido aquí por todos nosotros y por mucha gente de la ciudad, el vecino Enrique Mancilla. Y lo presento así como vecino, que es casi un lugar común en los medios hablar del vecino, porque no es vecino ilustre, vecino destacado, si mal no recuerdo, era el honor, digamos, ya hace 6, 7 años atrás. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va? Buenos ¿Cuándo días. fue eso? ¿Recuerdo bien? ¿2018, 2019? ¿Tanto pasó ya antes de la pandemia? Sí, no, mucho antes. Sí. Bastante antes, Bastante. Claro, ya como 8 años atrás. Sí, sí, que usted hacía cosas en beneficio de la ciudad y el Consejo Liberante lo destacó como
Dije bien, vecino destacado, la palabra era destacado. Sí. Y ustedes son ya unos años, a través de nuestro medio, el Diario Nuevo Día, lleva adelante iniciativas solidarias. Este 8 de marzo pasado fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En el contexto del Día de la Mujer, usted a lo largo de todo el mes fue trabajando en una iniciativa que culmina mañana. Va a haber un sorteo aquí en nuestra radio, también a través de YouTube a las 15 horas. Para el público de nuestro programa que quizás no siguió todo lo que pasó en redes, que ahora los vamos a invitar. Cuéntenos, ¿de qué se trata lo que estuvo desarrollando a lo largo de todo el mes y que termina mañana? Bueno, fue un poco largo, uno de los sorteos que costó un poquito porque vos fíjate que empezó en febrero, se empezó a trabajar y en febrero la gente se va de vacaciones, los comerciantes baja un poco el tema de las ventas porque la gente se va de vacaciones y marzo, bueno, pasó rapidísimo, así que bueno, hubo que trabajar mucho para conseguir los premios, pero por suerte, bueno, tenemos una buena cantidad de premios para mañana, que empieza a partir de las 15 horas, la transmisión en vivo, y bueno, hasta que se termine. Claro, porque es con el apoyo solidario de los comerciantes, es decir, es con la buena voluntad de todos. Así es. Más o menos, Enrique, ¿cuántos regalos hay mañana? ¿Cuántas cosas para sortear? Y calculo que habrán unos 40, por ahí 40. Claro, es un montón. Y gente se anotó muchísima, que eso se nota mucho a través de nuestras redes sociales. Más que nada se anotaron en el diario, a partir de que ustedes... A partir de la publicación. Claro, sí, a partir de la edición del diario, y creo que el primer día se anotaron 700 personas, y ahora ya tenemos, creo que más de 2.000 personas. Me hace recordar cuando empezamos con ustedes a hacer los sorteos solidarios, que por ahí, 300, 400 personas era ha ido creciendo el número de participación. Muchísimo. Enrique, a partir de las 3 de la tarde, las 15 de mañana, a través de la 109. Así es. A partir de las 15 horas, 3 de la tarde, empieza la transmisión interrumpida hasta que se nos terminen los premios. ¿Qué cantidad de premios? ¿Qué cantidad de 40, de obsequios? 40 más o menos. Sí, 30, 40 por ahí hay premios para mañana. ¿Alguna aclaración, algo para aquella persona que resulte ganadora de los premios? Sí, digamos que se tienen que anotar, bueno, esta vez se anotaron acá en el diario, en la radio, pero en realidad se tendrían que haber anotado en el Facebook. De todas maneras están todos anotados para ¿Usted mañana. se refiere a su Facebook personal? Sí, por el tema de que por ahí los comerciantes, bueno, ellos tienen... Ellos son los que nos ayudan para tener premios, y también es importante de que los comerciantes vean su producto que donan en las redes sociales también. Claro. Así que pero está todo en claro, está todo bien. ¿Y están a tiempo de anotarse los que todavía quieran? Hoy hasta las 20 horas. Es lo que Entonces, está bueno pasar en limpio lo siguiente. Hasta las 20 horas de hoy pueden los oyentes ingresar al Facebook personal de Enrique Mancilla, van a ver allí la publicación respectiva del sorteo de mañana, y lo que sucedió que, bueno, el Diario Nuevo Día en redes, en Facebook, tiene miles y miles de seguidores. Entonces, cuando se dan estas oportunidades son iniciativas solidarias de su parte y que ayudan a un montón de gente, pasa que hay muchos inscriptos. Usted decía recién pasó los 2.000. Sabe que si buscan la última publicación es de ayer, pero si ustedes ponen en el buscador del Diario Nuevo Día, ponen Enrique Mancilla, va a salir enseguida la publicación de ayer. Entonces sepan que hay tiempo hasta las 8 de la noche, 8 de la tarde, para los sorteos de mañana. Y mañana el sorteo es aquí en la radio, en este estudio, desde las 15 horas, con transmisión en vivo en YouTube. ¿Más temprano va a ser, Juli? ¿A qué hora? Porque recién Enrique nos decía a las 15. Más tempranito. Bueno, va a ser mañana más temprano. Sí, lo vamos a estar anunciando una vez que ahora cuando charlemos un rato con... De acuerdo, ultimar detalles. Pero siempre es todo súper transparente. Se va haciendo el sorteo en vivo y en directo, se transmite por YouTube y la gente lo puede ver. Y ahí, bueno, va a haber una treintena o hasta 40 ganadores. Y después es un laburazo ir entregando los premios. Eso lo veo a usted que anda acá una semana entera, más o menos, entregando premios acá en la radio. Es un laburo largo. Hemos tenido, una vez tuvimos 3 meses para encontrar una ganadora de un horno eléctrico que lo buscamos y en las redes sociales, y había tenido la señora COVID, entonces por esa tipos razón de COVID. No sabía que había ganado. Mira usted. Sí, la municipalidad me regaló un horno eléctrico y bueno, después de los 3 meses se puede entregar, por suerte. Eso es lo bueno de estas cosas. Enrique, ¿y cómo ha estado este tiempo
Te pregunto también porque no es nada fácil. La situación económica ha premiado y los comerciantes son el reflejo, te lo habrán mencionado, ¿no? El comercio está parado, está en el centro, poca venta, se nota. Uno cuando pasa a visitar a los comerciantes te comentan también que la situación está difícil, de repente la gente prioriza otras cosas. ¿Y cómo logra que le den una mano entonces? Y trabajando así, dándole una mano así, haciendo cosas. Pero digo, ¿cómo logra el sí? A eso me refiero. ¿Cómo logra el sí? Que le digan que sí. El sí se logra con la transparencia de ustedes, con la Claro, radio. con la que radio sepan al que es diario. algo bien hecho, Claro, que y con reglas de juego claras. Claro, y con la autorización de Lotería de Santa Cruz también. Ah, bueno, claro. Ese es fundamental. Es fundamental. Eso, Claro. cuando yo empecé estos sorteos solidarios, bueno, me llamó Cristina León, que era gerente de ventas de Lotería, para que nos reunamos y me asesore con el tema de los sorteos. Entonces, a partir de eso, siempre se trabaja con autorización de Lotería. Entonces, mañana todos súper atentos, son cientos y cientos las personas que han participado para los obsequios, regalos, tiene que ver siempre con una iniciativa solidaria, ya una de muchas que ha hecho Enrique. Mañana, entonces, el horario a definir va a ser más temprano, antes de las 15, pero estén atentos a nuestras redes, que allí nosotros nos vamos a publicar, y usted, Enrique, en su Facebook personal también. Mañana es el sorteo, entonces. En el contexto de lo que fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue el 8 de marzo, usted bien dijo, la cosa se fue estirando, extendiendo, y se llega en el mes de la mujer, entonces, a hacer el regalo. Última pregunta, hacer los regalos. Última pregunta, Enrique. A esta altura del partido, ¿por qué hace lo que hace? ¿Qué lo impulsa a seguir haciendo estas iniciativas que tienen que ver con ayudar? Nada, me gusta y está difícil la situación económica. Por ahí la gente está muy preocupada por el tema de que algunos se quedaron sin trabajo. Entonces, bueno, ¿te acordás que yo saqué también una publicación acá en el diario para cortar el tema de los frentes del pasto y todo eso, para darle una mano por ahí gente jubilada que no puede pagar a alguien que le limpie la casa? Entonces la idea fue esa, ¿viste? Claro. Por ahí algunos quizás entendieron mal el mensaje. ¿Y cómo le fue con eso? No, un montón, todavía tengo trabajo para hacer. Mira usted. Y es usted en su quincena libre de trabajo, ¿cierto? Sí, es lo que sigue haciendo. En los 7 días tengo que usar mi vehículo y no sé, la cortadora que tengo de césped, salir y bueno, ando todo el día así. Pero porque me gusta, o sea, me gusta que la ciudad se vea linda, que crezca y que los vecinos, bueno, si no por ahí no tienen dinero, tengan la oportunidad que uno le dé una mano y bueno, mejoremos la calidad de vida de los vecinos, eso se trata. Enrique, gracias por este rato para conversar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 12:12, atentos mañana, entonces, horario a confirmar, va a ser antes de las 15, va a ser más temprano, los sorteos, los obsequios y regalos con colaboración de muchos comerciantes, lo dice la publicación del Nuevo Día también, con colaboración del municipio de Río Gallegos, la iniciativa que lleva adelante Enrique Mancilla. Seguimos adelante, se vienen los regalos, los nuestros, los del día de la fecha, y el cierre periodístico. Justo Enrique acaba de decir, baja venta en los comercios en febrero, y tenemos aquí un informe de la Federación Económica de Santa Cruz, que adelantamos ayer y algo más temprano, que tiene que ver con esos índices de venta, con números que ha corroborado la Federación Económica. Con eso venimos enseguida en el cierre de Arriba el Día. Siempre es viernes, sí. Sol, es preferible el sol sin dudas. Tiempo me sobra, aún estoy nuevo, aún tengo tiempo de más. Probé la vida y quiero más, tengo estamina de más y vamos para gastar. Los días nublados de ayer, hoy pasaron y no quiero saber de andar con mochilas de amargos recuerdos, con el cartel que dice pegue, que no duele, porque hoy he hecho fuego. Hacemos el cierre periodístico del programa y de la semana. Ayer adelantamos algo de esto. El título con el cual la propia Federación Económica de Santa Cruz presenta esta noticia, este informe, el reglamento propio, es que la economía de Santa Cruz
acumula una caída del 11% en 2026 y encadena 8 meses en baja. Cuando habla de la economía de Santa Cruz, ahora vamos a precisar, la Federación Económica se refiere a pequeños y medianos comercios. Hay una palabra que está empezando a ser difundida en los medios, nosotros tomamos la información también, algo que se llama IPAE. ¿Qué es el IPAE? Índice Provincial de la Actividad Económica. Así se llama lo que está elaborando la Federación Económica de Santa Cruz, que nuclea a las cámaras de comercio y lo presenta como un instrumento estadístico creado por esta federación con el fin de contar con una medida propia y sistemática de lo que es la dinámica comercial y de servicios de la provincia. Y este índice surge de la necesidad de disponer de información subnacional, es decir, a nivel provincial, para decirlo con un término más fácil, no solo los datos de la CAME nacional, es decir, de la Cámara que nuclea todos los comercios de la Argentina, y lo que plantean es que los indicadores nacionales muchas veces no reflejan de manera adecuada las particularidades de cada provincia. Ayer nosotros les contamos algunos números concretos. Fíjense ustedes lo siguiente, esto es relevamiento de enero y febrero, es decir, a febrero con datos súper actualizados, por supuesto que marzo está en curso, y lo que veía es que este relevamiento lo terminaron de hacer el 12 de marzo. En realidad consolidaron datos entre el 12 y el 15, o sea que pasan 10 días del mes y ya la Federación Económica tiene los datos del mes vencido. Fíjense ustedes lo siguiente, señalan una baja del consumo vinculada al deterioro del poder adquisitivo. Esto en los comerciantes encuestados, ¿no? El bajo nivel de empleo y los salarios insuficientes para sostener el gasto. A esto se suma la menor incidencia del turismo, lo comentábamos ayer. Claro, enero y febrero es temporada turística, se ve menor incidencia. Desaceleración de actividades regionales como petróleo y la presión SAR, hogar y muebles. Caída del 6.8%. Alimó Polque, el titular de la Federación Económica de Santa Cruz, habló con un medio de Caleta Olivia que se llama El Caletense. No vamos a poner el audio para avanzar más rápido en este cierre periodístico del programa, pero él advierte allí que la reglamentación de la ley de emergencia comercial, que tenía 30 días de plazo, está demorada. ¿Y cuál es el punto de preocupación? Nosotros aquí lo hablamos con Leandro Fadul, el propio Polque lo habló con nuestros compañeros de Fuera de Contexto por la tarde, Leandro Fadul de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, ¿cierto? Había una preocupación muy grande a fines de febrero cuando se sanciona la ley en la Cámara de Diputados, todos lo decían allí, tenían miedo a los embargos de ARCA, lo que era desde marzo ya estaba terminando, y desde ARCA regional pedían que estuviera la ley ya aplicada para poder, en este caso, aplicar la parte que corresponde a impuestos nacionales. Lo que advierte en una entrevista que dio Polque esta semana entonces es que está demorada la reglamentación, que iba a llevar 30 días, de la ley de emergencia comercial. Sacando cuentas, el mes se está cumpliendo ahora, porque esto fue a fines de febrero. Día más, día menos se está cumpliendo, de modo que, bueno, estemos atentos a eso. Los números son claros, ¿cierto? Y hacen a este cuadro general, fíjense, nos lo acaba de decir Enrique Mancilla, él pidiendo colaboración de comerciantes para estos sorteos. Bueno, la mano viene muy mala, básicamente, pero en este caso los números sirven para, para medir las cosas. Y el cierre periodístico, por mi parte, del día de la fecha, que me quedó en el tintero antes, cuando dijimos que estaban los policías afuera de la jefatura y empezamos a hablar del lío entre la Cámara de Diputados y la jefatura. Las 2 cuadras de Alcorta de más conflictividad. Totalmente. Bueno, una cosa que quedó en el tintero es que me parece súper atendible. Ayer Pedro Luxen recibe a los policías que estaban reclamando. Los policías desisten de hacer medidas de fuerza y Pedro Luxen le dice, en esa mesa de negociación, en 10 días, más o menos en 10 días, se abre la discusión paritaria salarial. 10 días, saquemos cuenta, chicos, es después de Semana Santa. Sí. O sea, primeros días de abril. ¿Y qué había dicho la ministra María Belén Almíger a nuestra redacción hace 20 días atrás? Había dicho, entre fines de marzo y principios de abril, se abre la mesa de discusión paritaria, que es lo que todos los gremios están reclamando y que es como en verdad es lo que tensa la cuerda de todo el contexto que venimos describiendo y con sus episodios en la Cámara de Diputados. Entonces, Luxen les dijo ayer en la reunión a los policías en 10 días. 10 días contando desde ayer es después de Semana Santa. 12:20 del mediodía del viernes 27 de marzo de 2026.
Parece mentira, pero es el último viernes del mes de marzo y es viernes, amigos. Y como es viernes, vamos a abrir la ventana, si les parece bien, para ver cómo está el clima, para ver qué nos dice el pronóstico, ya sabiendo un poquito qué es lo que se viene el fin de semana, teniendo una idea de cómo va a estar el clima, de si habrá viento o no habrá viento. Bueno, te cuento para empezar que en este momento hay 14 grados de temperatura, que prácticamente no hay viento, el cielo está completamente cubierto y hoy vamos a tener un día así, nublado, sin viento, con buenas temperaturas, máxima de 18, lindo viernes, es decir, sin viento ya es bueno. Y ya el fin de semana, bueno, mañana sábado se viene un día donde vamos a tener buenas temperaturas también, alrededor de 19 grados, más o menos la máxima, la mínima de 13. El cielo va a estar nublado mañana sábado y además también un dato a tener en cuenta es que van a haber ráfagas de viento, cosa que hoy no. Es decir, va a ser un día muy parecido a hoy, al día de hoy, con así nublado, pero con viento. Y el domingo también lo mismo, máxima de 18, el cielo se va a despejar un poquito, por suerte. El sol va a salir el domingo completamente, ¿no? Más cerca de la mañana, a primeras horas de la mañana ya va a estar despejado el cielo el domingo, con una máxima que va a oscilar entonces los 18 grados y con también algunas ráfagas de viento de 60 km por hora que van a empezar a soplar el domingo por la tarde. Ese es el pronóstico del extendido para el fin de semana. 14 grados, cielo nublado en este momento en la capital de Santa Cruz y hasta dentro de 10 minutos nos vestimos de verde haciendo Arriba el Día. Hola amigo, ¿cómo andamos? Mira, yo no tuve canción de egreso, pero me acuerdo cuando egresé en julio del 78 en la escuela de prefectura, sonaba mucho Sábado de Fiebre por la Noche. Así que ese sería mi canción de egreso. Saludos. Buen día, buen día, buen día, buen día. Tomás, recién. Gracias, Tomás, querido. Abrazo grande. Y acá nos dicen, musicalizaba los actos de egresado en mi época de docencia y uno de los temas que no podía faltar era, adivina cuál, el de Fito Páez, Brillante sobre el mic. Con esta canción, ¿cómo no se te van a caer los mocos con esta canción, hermano? ¿No? Se te caen los mocos. Se te mezclan los mocos con las lágrimas con esta canción, ¿o no? Sí, pañuelo a mano, ¿no? Ahí, gentilmente. En su momento pañuelos de tela, hay que decirlo, ¿no? Los pañuelos en esa época eran de tela. De tela, sí, sí. Mirá vos, bueno, ahí está Fito Páez de vuelta otra vez en el top 3 de los temas más elegidos. Si no me equivoco es Alejandra 818. Que pará, Alejandra 818 es otro mensaje, se me está mezclando. Ese mensaje que te acabo de decir de Brillante sobre el mic, no me acuerdo. Ahora me va a decir Brian quién es. Pero también Alejandro 818 nos manda un mensaje, nos dice que quiere participar. Me sorprende la edad. Dice, yo me egresé en el año 2014, año de mundial. Dice, ya te imaginarás qué tema estaba de moda en 2014. Y Brian no sabe, ¿y cuál va a ser? ¿El tema del mundial? No nos mandó el tema, no nos mandó el tema. Oh, bueno. ¿Para cuál era? Pero, claro, porque el 2010 es el de Shakira. ¿Cuál es el Mundial 2014? El de no lo Waka Waka. Sudáfrica. Waka Waka. No, claro, ese es Sudáfrica. Sí, Waka Waka. ¿El Waka Waka es 2014? Sí. No, ¿no es 2010? No. El Waka Waka es 2010. Waka Waka es 2010, Sudáfrica. El Mundial Sudáfrica 2010, perdón. El Mundial de Bubucela. Este de Brasil. Y el de Brasil no me acuerdo cuál era el tema. Bueno, estimado oyente, si querés recordarnos la canción, porque en este momento no la recordamos. Todos recordamos Italia 90, la de Shakira estuvo muy a la altura, fue una canción, un hit, ¿no? Un recontra hit, pero no nos viene a la mente el 2014. Ahí está, mira. Reconocido. Se burla de los oyentes. Sí, eso, ¿no? Es un momento burlesco. Nos estamos. Claro, nos estamos. Pitbull Villarruel, así este tema. Pitbull. Hoy nos estamos burlando de los oyentes. Sepan ustedes disculpar. No hay que reírse de lo llantado. No hay que reírse de lo llantado. ¿Qué sé yo? Pero bueno, yo no conozco una el tema, falta de respeto que es así muy escuchado. A ver, subir un poquito. Y pasa que comparación de los otros. Se recibió en hasta 2014. De Ricky Martin. Eso aquí tiene 2014, se recibió en 2014, tiene 4 años menos que yo, o sea, tiene 21, ¿no? Yo tengo 25. Hasta el de Ricky Martin. Estás haciendo mal las cuentas, Rodri. Te estás sacando una década de vida, más o menos. Tendrá 34 años, 12 tiene. Años. Más o menos. 12 años este tema. 12 años pasó este tema.
Sonaba. Sí, es cierto. Nosotros no lo tenemos en el corazón. El oyente sí, porque egresó, hermano. Bueno, Claro. asunto de él. O sea, ¿qué vamos a cuestionar? ¿Lo que la gente siente por las canciones? Por favor. Es más, le pido disculpas. Ayer, que el otro En día, nombre de todos. Ale, le mandamos un beso grande. Ale ganó ayer. Le mandamos un beso enorme a Ale. Y también manda mensaje Darío. Darío dice: mi canción, comparto al 100% con vos, lo dije como 4 veces ya desde que estoy al aire. Esta canción me recuerda al Fiat Duna, viaje a Buenos Aires, Entre Ríos, Gualeguaychú, a ver a mi abuelo, año 90 y pico. Era tu canción de egresado, yo estaba chiquito sentado atrás del auto. Papá ponía esto en el cassette y sonaba esto en la radio. Zimbabue, verano del 58. Mi corazón y nunca nadie podrá borrármelo. No encuentro a nadie que me explique o que me dé alguna razón para vivir. ¿Sabes qué? Se le escapó un año, verano del 57, le puso un año más. Verano del muy viejo. Bueno, pero por ahí lo escuchó en el 58, ¿no? Entonces puede ser que haya sido así. O por ahí fue un top, por ahí la rompió el verano del 58, Sí, salió en el José Luis anotó, 57. José Luis, no, Darío. José Luis, también, anotalo ya que estás, dice: mi tema de egreso, voy por la cerveza, dice que va. Mira, por la cerveza y por la picada, porque es todo junto, no solamente la cerveza. Es cerveza y picada. Con salamín, ¿con qué otra cosa? Con queso, ¿con qué más? ¿Qué más con ese tenemos en la picada, Bérnica? Porque sabés de picada. Está, mozzarella, digamos, la de jamón y mozzarella. Mozzarella, Aceituna tenés. aceituna, Con ese Salame, decís salchicha, mortadela. metamos salchicha. Ya que estamos. salchicha, sí. ¿Qué más? Mozzarella, salame, milanesa, también puede ser, ¿o no? Sí, pero es una picada más grande. Si hay una picada de fiambre, Tenés le razón. podés agregar. Cerveza, No. Ya dijiste la cerveza. Salsa. Me estás preguntando por los fiambres. salsa, salsa, ¿no? No. Tampoco me ceses o te hagas con A ese ver. impostor esa Ah, impostura no, de pero falso paisano de la provincia de Pero, Buenos Aires. ¿en serio? No, sí, No, pero- Vos pensás que Nica viene- Ese Nica viene- falso paisano de la provincia de Buenos Aires no va Nica para viene la de hablar picada. un perfecto italiano Pero en el bueno, bloque igual, anterior. Yo Perfecto te italiano. diría que... Salsa de tomate. No. Pongámonos serios. Me está Ya hablando de dije, ya dije fiambre. salchicha es como para hacer la prenda de unidad, muchachos. Para que no se peleen por una S. Salchicha es la Salamín. prenda de unidad. Salamín ya lo Salamín. dijimos. Bondiola. No, con S Con quiere F, Rodri. con F. Por alguna Con ese, razón no quiere sé, con S. Rodri. Es que vos le haces caso, ese es el problema. No, le y me tenés que habla hacer con esa caso. impostación de falso paisano de la provincia de Buenos Aires. Ese ya no va más, eso que Che, va no hace pensé 20 que- años atrás. No, ese- sí, te sigue gustando todavía, del gente, Zenón y de... No pensé que íbamos a terminar peleados de Habla manera así. escandalosa, siendo las 12:28. No, le Era un aclaro final- nomás. Era un final de programa amable, feliz. Está peleador, está peleador. Por una S, se Se dan puso cuenta. peleador. Se está peleando por una S, se dan Pero, cuenta. pero fue él. peleador. Pero fue él igual. Yo no Estoy empecé. peleador, Él no no, empezó. Hablen con Fer Tornú. Pero yo no fui. A Me dijiste dirección. fiambres y A después me dirección dijiste hablen con que Fer sean Tornú. con ese. Ay, papá. Pero bueno, lo cierto es que. Pará, se me mezclaron los personajes. Vamos de vuelta para atrás. Por eso. José Luis dice que va por la cerveza. Porque lo escribió así, cerveza puso, tal cual. Por eso. Bueno, mi tema de egresado de José Luis. A ver, anotemos a José Luis. A todo Ya está esto. anotado, ya está anotado. A todo Costumbres esto. argentinas suena para vos, amigo. Mandale nomás. del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras. Alejandra nos dice que la canción era La 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 de Shakira. O La 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 de Shakira, que en realidad no era esa la oficial, porque la oficial era de Pitbull, pero que la canción de Shakira... Es cierto, se hizo más conocida. Mirá es vos. verdad. Claro, y es más bonita, ¿no? La canción. Ahí está. Por eso le recuerda al oyente. Bueno, están todos anotados. Todos, son un montón. Vamos a ¿eh? sortear entonces. Tenemos Sí. hoy cervezas y picada. Cervezas y picadas. Una cosa importante quiero aclarar, antes una Sí. cosita, varias cosas. Primero, he notado más o menos por las canciones que han elegido, podemos establecer un índice, ¿cómo se dice? De etario. Digamos, claro. Más o menos tenemos mujeres de tantos años. Mucha De mujer plomo, participando. Mucha mujer. Mucha época de Fito Páez, mucha época Noventoso. de Sí. noventosa.
Y también tenemos oyentes jóvenes, 2014, digamos. O sea, Sí, sí. me ha sorprendido. Bueno, mirá lo de Adultos Lucas, jóvenes, por ejemplo. ¿no? Adultos jóvenes sería la categoría. Bueno, eso como conclusión de la canción con la que te egresaste, que Sí. fue el tema del día. Después otra cosa, lo del huevo de Pascua lo sorteamos el miércoles que viene. Es decir, tenés tiempo para mandarnos mensaje hasta el miércoles que viene para sumar tu canción a la playlist que no puede faltar en un domingo de familia si es que querés llevarte el huevo de Pascua. Y ahora sí... Hoy se sumaron, mandaron... Ya habíamos pasado los 35, Sí. que eran 30 Tres canciones personas iniciales. mandaron hoy. O sea, 38. Claro, hoy hubo muchas consignas, ¿no? Sí. Entonces, por el huevo de Pascua ya son 38, si mi cálculo no falla. Exactamente. ¿Anda así por ahí es. el dedo de loco o no? Sí, dale Acá está. dedo loco. En YouTube ustedes van a ver un dedo loco. Aclaramos. En un que esfuerzo de donde Rodrigo producción. pone el dedo Pongo la y bala. si por ahí sale repetido, ¿no? Claro. Sale claro. otro concursante Claro, que si, ganó. si no, sale claro. el que ganó ayer, quien ganó ayer, sepa usted disculpar, pero no. Ahí Se vuelve a te sortear. hacen un primer plano de la mano, Rodri. Díganme ustedes, yo les propongo, Nica, Dale. elegí vos. ¿Qué dedo te gusta para que sea el dedo loco? Elegí No, un- no, el dedo del Faki. El mayor, el dedo mayor. Ok. Sí. Bueno, Dale. para que queda como que le estoy haciendo, no, Sí, discúlpeme. ¿no? ayer casi te esguinzás el dedo, hacelo Ok. con más cuidado. Bueno, vamos con este dedo. Voy a Sí. ponerlo de costado para que... Estás haciendo un fucking literalmente, sí. Ahora para allá no, pero perdón, para que lo que pasa es que me dijo que elegí este dedo. Haz un recorte de este momento, Rodri Poloni. Me Haz pidieron un que ponga recorte de este este momento, es una falta de respeto. Gracias, Así- sí. Así nos falta respeto a nuestro compañero. Y lo ponemos en redes. Lo que pasa es que para donde apunto piensa que lo estoy insultando y no. El último que lo hizo fue La Nata, que en paz descanse. ¿Qué voy a hacer? El fuck you en televisión. Bueno, señoras y señores, vamos por la picada de sabores argentinos, la picada más rica de sabores argentinos que lo encontrás allá en Avenida Kirchner. Picada de sabores argentinos que está en Kirchner 1496, que abre de lunes a jueves de 7 de la tarde a 12 de la noche y viernes y sábados hasta las 3 de la mañana y que hoy, además de ver el partido de Argentina, también tienen karaoke. Los encontrás en @experiencia.saboresargentinos. Y también vamos por los 2 litros de cerveza Emperador. Cerveza Emperador, los encontrás en Instagram como @emperadorcerveza. Y ahora sí, vamos con el plan completo, ¿eh? La picada y la cerveza que se van Andiamo. para... A ver. Ahí está. Siempre, por alguna razón, a mitad de lista pones el dedo. Sin A ver. mirar, ¿no? Igual No es sé el- si ganó esta señora, A ver. pero si no, bienvenida. Silvia 772. No ganó. Vamos Silvia, fuerte ese aplauso. Vamos Silvia todavía, tenés el plan hecho, amiga. Beso grande, Silvia querida. Silvia 772, te llevaste la cerveza de Cerveza Emperador y la picada de sabores argentinos. Abrazo enorme, abrazo gigante. Gracias por Lo dejo participar, acá en el amiga. papel para si consultan después, a media tarde, quién fue el ganador. ¿Quién fue el ganador? Nosotros avisamos por WhatsApp. Se dieron cuenta que somos gente muy eficiente, ¿no? Impresionante. Se avisa por WhatsApp, que manden su DNI, etcétera. Quiero que nos despidamos de este viernes Sí. 27 de marzo de Yo te iba a 2026. decir algo antes. Dale. Una cosita. Una buena que le salió al gobierno nacional, ¿no? Entre tantas cosas negativas. La causa por el juicio YPF. La justicia de Nueva York, en este caso la justicia estadounidense, falló a favor de la Argentina. De esta manera el Estado argentino evita pagar de más de 16 mil millones de dólares. La justicia estadounidense falló a favor de la Argentina y la condena que obligaba al Estado Nacional a pagar más de 16 mil millones de dólares tras la expropiación de la petrolera YPF en el año 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Así lo expuso la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el Tribunal Revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización que se dio durante el gobierno de Cristina Kirchner, el último gobierno, ¿no? No obstante, las partes tendrán como último recurso la Corte Suprema norteamericana. El proceso judicial se había iniciado en el año 2015 y tuvo su primer fallo en primera instancia en el 2023, contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la justicia resolvió condenar a nuestro país a pagar estos 16 mil millones de dólares. Según la jueza Loreta Presca, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del exministro actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y fue, casualidad, la misma jueza Loreta Presca que ahora ha fallado o ha sido parte de este tribunal que falló a favor de la Argentina. Una buena noticia y seguramente van a apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, así que habrá un capítulo más. Los beneficios de haber mandado a bailar al presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿o no? Claro, se lleva bien con Donald Trump, de modo que si le pedimos una manito a Trump de que viene por ahí. Es por ahí de que la cosa. influya, de que influya
en este caso con los que respondan a él, ¿no? En la Corte Suprema de Estados Unidos, a ver si, porque es mucho dinero de veras. Además fondos buitres, muchos fondos buitres. Claro, los fondos en el buitres. aire. Así es. Además de saludar a nuestro productor Sandro Díaz, a Juli Quirós en el móvil que ayer no ligó huevazos, a diferencia de 15 días atrás, al comandante Brian Álvarez en los controles y nosotros despedirnos de nuestros oyentes, deseémosle buen viaje a Rodri Poloni a la ciudad de Buenos Aires, que estuvimos nosotros Buena comentando presentación y lo buena del grabación, ¿no? lo del sorteo del bajo, ¿no? El Sí. sorteo del bajo que fue un éxito, que lo fuimos comentando con su banda Amentes, viaje inminente a Buenos Aires. Bueno, es este fin de semana, de modo que cerremos, ¿les parece, muchachos? Yo El puedo programa pedir del día de un la favor fecha, deseándole buen viaje a nuestro compañero. Rodri, me haces una babuchada, tengo que buscar, me puedes ir a buscar, vas a Buenos Aires, ¿no? A Barracas, tengo que ir a buscar una bicicleta. ¿Me la podés traer de Barracas? No. Una bicicleta. Barracas. Es una tranquila. Sí, son Pasando la boca. ¿Algún pedido, Nica, de tu parte para Rodri Poloni? Sí, si andás por cerca de la Avenida de Mayo, intersección con calle Balcarce, ¿no? La Avenida de Mayo, Balcarce no se tocan porque está, la plaza está en el medio, me parece. Bueno. No puede ser que se toque, Pues, puede ser. Puede ser. no, Puede ser pero vos que sos... Balcarce, la de la Casa Rosada. Bueno, si La andás Avenida por de Mayo, Balcarce, sí. pasate antes por alguna verdulería y tirate un huevo. Comprate un huevo y Ahí está, lo tiralo tenemos, de lo parte tenemos, mía. tenemos que hacer vaquita Está bien. para sacarlo de la Está bien. comisaría después. Bueno, es la primera vez que va a conocer Buenos Aires. Sí. Es la primera vez que viaja a la va ciudad de a Buenos Aires. Y en avión. Ah, y en Y avión, el primer viaje en bien, avión de su vida. Es el más joven de todos nosotros. Rodri Poloni cumplió 24 No sé- años el año pasado. Sí, Rodri, pero es bueno, no es el plan del huevo, no, pero Sí. si va por ahí, la Avenida de Mayo, que disfrute, es bonita. Sí, sí, sí. La No, plaza. lindo la ¿Puedo contar lo que me dijiste que vas a hacer? ¿Puedo contarlo o no? ¿O no da? Lo que dice, aclara, voy a intentar que se haga. Quiere ir a la cancha de Boca el domingo. Bien ahí. Y si no tenés ticket es como querés estar ahí en la Bombonera, ¿no? En los O alrededores. te vas a en los Boca. alrededores y te comes Claro. una buena pizza, ¿no? Claro, Es un no hay planazo, partido. te comes un Directamente, choripán, va una pizza. Claro, no va a haber partido sino a las inmediaciones del estadio de Boca Juniors. O te conseguí una franela y naranja y bueno. Vos sabés que, hablando un poco, pareciendo ese tema, nomás ya cerramos, pero digo, ¿Boca juega de local? Te No, pregunto. ahí nos aclara Juli Quirós que no hay partido. Hay doble fecha de FIFA que se Claro, juega en la justo juega Bombonera, Argentina hoy. Hoy y el 31. El martes. Tenés razón. Claro. Bueno, entonces no va a haber todo Pero lo que podés se ir a- llama alrededor, pero va a estar lindo. Igual, ¿Puedo ir va a estar- conocer algún City Tour, no? A la Sí, cancha. está Creo que hay, ¿no? Caminito, City Tour, hay de todo. City Tour a la Boca, a la Sí, cancha. de hecho hay un museo que vos pagas una entrada y entras, te puedes tomar una birra recorriendo la Bombonera, etc. Ahí tenés, mira. Así que bueno. Claro, ahí- Boca no. Claro, así va a estar Rodri Poloni este domingo. Y si podés comer una mozzarella, también ya que estás, ¿no? Bueno, recomendaciones de viaje y algunos pedidos. Vos tomá lo que te sirva, Rodri. De todos nosotros, tomá lo que te sirva. Te deseamos un buen viaje. Buen viaje en avión, buena estadía ya en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad de veras muy atractiva. Si lo ves Y al- si es la claro. primera vez que vas, es como muy impactante. esa- Si lo ves esa al gato primera vez. Macri, pisarle la cola. Ah, no, un mira. gato. Te puedes tirar un chapuzón en el Río de la Plata cuando te bajas del avión. No, no lo también. hagas. No, no lo hagas. Te damos- linda Pensé que agua. estábamos dando malos consejos, ¿no? De No, qué no no hacer hagas en nada de Buenos lo que te Aires, decimos mejor. Yo quería ser amable, pero viste cómo son los muchachos. Estimados oyentes, el lunes a las 9:30 nos reencontramos y ahora, desde las 13, Laura Andreone conduce Siempre Llegué Tarde. ¿Nos deseamos un buen fin de semana todos juntos? Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Nos encontramos el lunes que viene a las 9:30, como siempre, en la 100.9. Vestite de verde con Arriba el Día.